Al mirarse en el espejo de su habitación y contemplar la imagen que tenía frente a él, Izuku Midoriya finalmente aceptó, por primera vez desde el examen de ingreso, que no había estado soñando, y que había logrado entrar a la UA para estudiar como héroe. La realidad de lo que llevaba puesto finalmente lo había asimilado. Había pasado poco más de una semana desde que se presentó ante Sir Niuteye en una evaluación de don, muerto de miedo de que alguien lo viera y descubriera su don, o dones, según cómo se mirara. Había pasado una semana desde que, para su gran sorpresa, había logrado impresionar a Niuteye y a los profesores de la UA, hasta el punto de que sintieron que podían ofrecerle un lugar en la clase 1A de este año. Desde que todo su grupo de amigos había entrado, a pesar de las reservas de Himiko sobre presumir de su don y del examen de Tenko, del que aún se resistía a hablar con mucho detalle. Ya casi había logrado dejar de llorar. Su madre estaba fuera de sí cuando él y Tenko entraron por la puerta. Tenko, retraído, pero aún con una sonrisa irónica, e Izuku, ahogado en lágrimas. No había dejado de abrazarlo y llorar a mares de alegría cuando Setsuna entró tras ellos y, justo por casualidad, se le escapó mencionar lo que había pasado entre él y Miko antes de su examen. En ese momento, Tenko tuvo que apartar a su madre de encima para evitar que sus frenéticos sacudidas de hombros le dislocaran algo, lo que permitió que un avergonzado Izuku tuviera un momento de respiro antes de que comenzara el interrogatorio maternal. Setsuna no se había arrepentido ni un poco. Aún así, todos lo lograrían, y eso significaba que ninguno podía permitirse el lujo de dejar de intentar mejorar. Si bien la visita de los Yakuza había prohibido su antiguo centro de entrenamiento secreto en el almacén abandonado, Izuku y Tenko habían recibido una autorización especial de la preparatoria Aldera para usar el gimnasio y entrenar lejos de sus compañeros. Aldera ya no animaba a sus estudiantes a solicitar ingreso a las academias de héroes, por lo que ambos habían recibido más que suficientes miradas y susurros de sus compañeros por lo que hacían. Izuku no sabía si era por celos o por incredulidad por haber entrado en la UA a pesar del estado del mundo tras el incidente cero. De todos modos, no iba a dejar que eso le molestara. Los exámenes finales habían pasado como un rayo. A Izuku le dolía admitir que no le había dedicado a su último trabajo de matemáticas en Aldera la atención que solía prestarle. Su mente estaba ocupada en otras cosas, y por mucho que quisiera hacerlo lo mejor posible, su mente estaba tan ocupada como estudiante del curso de héroes que, de todos modos, no podía asimilar todo el repaso. Había hecho lo suficiente para aprobar y que Aldera le diera el visto bueno, despidiéndolos a él y a Tenko sin mirar atrás. Atrás habían quedado los años de fanfarrias y celebraciones, atribuyéndose el éxito futuro de los exalumnos del instituto en el mundo de los héroes. Ahora, era casi como si el instituto no quisiera el crédito si algo malo les sucedía en el peligroso mundo exterior. Había demasiados malos recuerdos acumulados en la preparatoria Aldera como para que Izuku se sintiera triste por irse. Con todo lo ocurrido con Bakugo en el pasado, el pánico entre los estudiantes cuando su antiguo acosador Tsubasa desapareció, y con los años sin don y aislado que recordar, Izuku se alegró de dejarlo atrás. Les esperaba un futuro brillante a él y a sus amigos, e iba a aprovecharlo al máximo. Por supuesto, era una ventaja tener un uniforme escolar nuevo. Incluso cuando su madre le cambió las chaquetas chamuscadas con marcas de quemaduras en el cuello y el pecho, incluso cuando cosió las rodillas rotas de los pantalones, Izuku aún sentía las marcas de años de acoso y de ser el blanco de las burlas cada vez que se ponía el uniforme negro de la preparatoria Aldera. Ahora, al mirarse en el espejo el uniforme que le había enviado la UA, Izuku no pudo evitar una sensación de asombro. Hubo un momento en su vida en el que nunca pensó que llegaría a usar la famosa chaqueta gris, cuando jamás imaginó la sensación de la impecable camisa blanca, y le costaba todo contener las lágrimas al mirarse al espejo. Incluso le quedaba elegante con sus características zapatillas rojas, de las que nunca se separaría, y la esperanza lo llenaba cuanto más la miraba. Ojalá supieras cómo hacer un nudo de corbata correctamente. Aunque algunas cosas estaban más allá de su comprensión. Izuku se estremeció tras mirarse al espejo, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí, absorto en la maravilla de que fuera real, cuando llamaron a la puerta de su habitación. «Oh, ¿sí? Pasa, no está cerrada con llave». Ni siquiera terminó de explicar que no tenía llave cuando la manija de la puerta hizo clic al abrirse y Tenko entró furtivamente en su habitación, con aspecto ligeramente molesto. «Por favor, dime que la tuya tampoco encaja». «¿Qué? No, creo que estoy bien». «¿Por qué?» «El tuyo no». Izuku se quedó callado al ver el problema al que se refería Tenko, y resopló, su interrogatorio completamente descarrilado por lo que tenía delante. «Tenko, ¿cómo?
No me preguntes, espetó Tenko, negando con la cabeza mientras intentaba tirar de la parte inferior de los pantalones oscuros que Wallace había proporcionado. Izuku había descubierto que los suyos le quedaban como un guante, como si estuvieran hechos a medida, pero las piernas desgarbadas y torpemente largas de Tenko eran completamente diferentes. Los pantalones le llegaban casi 5 centímetros por encima de los tobillos, y por cómo Tenko tiraba de ellos, era evidente que no podía bajarlos más. Imagina desbloquear la opción de vestuario premium y que no te quede bien. Izuku empezó a reír, como es debido. Tenko, los vas a romper. No los tires así. Maldita sea. No puedo entrar a clase la semana que viene con este aspecto. Tenko dejó de agarrarse el bajo del pantalón y se desplomó de espaldas sobre la cama de Izuku, mirando al techo. Dime por qué no los descompongo ahora mismo y voy a la escuela con mi propia ropa. No puedes hacer eso. Izuku se sintió mortificado ante la sugerencia. Son pantalones del uniforme de la UA. El uniforme de la escuela que formó a los mejores héroes del mundo. Tienes razón, fanático, es una pésima idea. Tenko sonrió con suficiencia. Quizás pueda venderlos en línea. Son piezas de colección, ¿sabes? No hagas eso tampoco. Mientras Tenko se partía de risa, Izuku negó con la cabeza, desesperado por su mejor amigo. De todas formas, no necesitas deshacerte de ellos, solo necesitas usar los zapatos adecuados. ¿Qué zapatos? No es que tenga más que mis deportivas. Aunque sí. Antes de que Tenko pudiera decir nada, tras abrir la boca confundido, Izuku corrió hacia el armario y rebuscó en el fondo, buscando una caja que sacó con una risita. Iba a esperar para dártelos hasta el primer día en la UA, pero como ahora mismo no te quedan los pantalones, quizás sea un buen momento. ¿Me compraste zapatos? ¿Tengo que preocuparme de que el tipo que ni siquiera sabe anudar una corbata me haya comprado estos? Oye, ni siquiera te molestaste en ponerte el tuyo. Y aún es más inteligente que tú. Tenko abrió la caja con un gesto antes de que Izuku pudiera replicar, y sonrió al ver las zapatillas rojas de caña alta, de su talla. Vaya, qué tontería. ¿Querías que hiciéramos juego, eh? Póntelos y deja de quejarte, respondió Izuku, negando con la cabeza y tratando de no avergonzarse de que Tenko hubiera dado en el clavo al querer ir a juego con su mejor amigo. Te cubrirán el tobillo y ahora no parecerá que no sabes vestirte solo. Menuda afirmación, dijo Tenko con sarcasmo, pero una sonrisa de verdad se dibujó en su rostro mientras se calzaba las zapatillas y las golpeaba contra el suelo como si probara las suelas. Gracias, Su. Supongo que las zapatillas son como un símbolo de fiesta, ¿no? Supongo que sí. Izuku sonrió levemente mientras se sentaba en la cama junto a Tenko. ¿Por qué tardaste tanto? Creí que solo salías a comprar comida. Estuviste fuera un par de horas. Ah, sí. Tenko hizo una pausa y se recostó en la cama, mirando al techo. Supongo que debería haber esperado que preguntaras sobre eso, ¿no? Izuku se dio cuenta de que el lenguaje corporal de su amigo había cambiado por completo, y que la sonrisa que tenía al ponerse las zapatillas por primera vez había desaparecido. Tenko. ¿Todo bien? Su mejor amigo suspiró, largo y prolongado, mirando al techo desde donde yacía. Bueno. Hice algunas cosas mientras estaba fuera. Fue, sobre las cosas que hablé con Sir Niuteye en el examen de admisión. Izuku se puso rígido cuando Tenko dijo eso. En general, su amigo se había recuperado de lo que hubiera pasado en su evaluación de Don con la noticia de que había entrado en la UA, y eso no le había impedido dedicarse a entrenar con Izuku, a trabajar en secreto en el diseño de un traje de héroe para enviarlo a la UA para que el resto del equipo del curso de apoyo lo trabajara por él. Dicho esto, la mención de Sir Niuteye solía cambiar el humor de Tenko por completo, ya que le traía recuerdos de lo sucedido. Izuku y Setsuna se mantenían cautelosos para evitar mencionarlo, sobre todo después de que Tenko se pusiera furioso y se marchara furioso en el par de ocasiones en que intentaron preguntarle al respecto. El hecho de que estuviera dispuesto a decir cualquier cosa al respecto ahora, era un gran paso adelante. Izuku tragó saliva e intentó no mirar a su amigo como si fuera para tanto empezar a hablar de ello. Tenko, no tienes que decir nada si no quieres. No me importaría si. No, yo, necesito dejar de huir de esto todo el tiempo. Lo que pasó en la UA pasó y no puedo hacer nada al respecto, y estaba solo en ese momento, pero ya no. Tenko lo fulminó con la mirada, pero no había malicia. No sé cómo lo haces, ¿sabes? ¿Hacerlo? ¿Te importa? Muchísimo. Tenko resopló sin humor.
No me gusta compartirlo todo el tiempo cuando estoy deprimida, y que te preocupes tanto y sigas intentando ayudarme, debería cabrearme. Pero te conozco. No paras hasta haber hecho todo lo posible por ayudar a alguien, y la diferencia entre tú y los demás es que sí ayudas. Lo hiciste cuando viste lo que me pasó el día que perdí a mi familia, así que, supongo que teniendo una mejor amiga así, no debería ocultarte cosas todo el tiempo. Izuku no supo muy bien qué responder y esbozó una sonrisa tímida. Solo, no te sientas presionada, ¿de acuerdo? Estoy aquí si quieres hablar, pero no voy a obligarte a decir cosas con las que no te sientas cómoda. No me hagas cambiar de opinión, Su. Ya me comprometí con la elección del diálogo, no puedo volver atrás. Tenko cerró los ojos, aún tumbado en la cama. Niteye mencionó a mi familia, sabía que otros sabrían que habían muerto, pero no pensé que él supiera tanto. ¿Tanto? La familia era un tema delicado para Tenko, e Izuku dudaba en llevar el asunto demasiado lejos, pero necesitaba saber más si quería ayudar a su amigo. ¿Qué quieres decir? Sabía de otros miembros de mi familia, mi abuela. Los ojos rojos de Tenko se entreabrieron y se encontró con la mirada preocupada de Izuku. No estaba en casa ese día. Murió hace muchísimos años, probablemente antes de que yo fuera pequeño, pero mi padre nunca habló de ella. Al parecer, era una heroína. Un héroe, el fanático interior de Izuku no pudo resistirse. ¿Sabías su nombre? Niteye me dijo que su nombre era Nana Shimura. Ese nombre. Izuku negó con la cabeza ante ese pensamiento. Una abrumadora sensación de familiaridad lo inundó y le nubló los sentidos por un instante. Reconozco el nombre, por alguna razón, pero, no sé quién es. ¿Ves? Ese es el problema, no debería. Tenko frunció el ceño. Pero, Niteye me mostró una foto y no sé por qué, pero, reconozco su nombre. Recuerdo su cara. ¿Lo recuerdas? Preguntó Izuku, confundido. ¿A qué te refieres? Yo, no sé. Lo recuerdo del incidente cero. Del día en que murieron mis padres. No sé por qué, ni puedo recordarlo, pero ese día, juro que vi su rostro. Hay partes de mis recuerdos de ese día que no puedo recuperar, como si hubiera guardado la escena y ahora no pudiera volver a verla. Tenko hizo una pausa y negó con la cabeza. No lo sé. No me gusta pensar en ellos, así que no quiero. Pero hoy, me fui porque fui a la biblioteca para intentar averiguar más sobre Nana Shimura. No encontré nada en los archivos, pero, seguiré intentándolo. Hay algo más en su nombre y quiero saber por qué. ¿Es eso, raro? Para nada. Izuku se levantó de la cama y le tendió la mano al chico larguirucho de pelo azul tirado en el colchón. ¿Quieres mi ayuda? Podríamos investigar más si la compartimos. Claro que lo ofrecerías. Tenko sonrió débilmente. Gracias. No estoy seguro de qué encontraríamos, y si vamos juntos a la biblioteca, tendrás que aceptar que nos llamarán nerds, pero, si quieres ayudar, me gustaría. Estoy bastante seguro de que la gente ya piensa que somos unos nerds. No me preocupa eso. Ja. Estoy bastante seguro de que la gente sabe que eres un friki de los tones, Isu. Antes de que Izuku pudiera protestar en vano, Tenko agarró la mano extendida de Izuku con su propia mano delgada y se incorporó con un apretón de manos. Pero eres un buen amigo. Gracias. Izuku sonrió y estaba a punto de decir algo, cuando oyó el clic del obturador de una cámara desde la puerta del dormitorio y gimió, sonrojándose de vergüenza. Mamá, creí que dijiste que tomaríamos fotos abajo. Inko Midoriya, apoyada en el marco de la puerta con una cámara digital en las manos, contempló la imagen que tenía frente a ella. Su hijo y su mejor amigo se estrechaban la mano con los uniformes de la UA, y sonrió con la sonrisa llorosa de una madre orgullosa. No hay nada mejor que una buena foto espontánea, Izuku. Y se ven tan guapos. No pude resistirme. Recuérdame por qué acepté hacer esto con tu madre, dijo Tenko, haciendo una mueca y alejándose de Inko para que su rostro no pudiera aparecer en otra imagen. Porque eres como un hijo para mí, Tenko Shimura, y te juro que si crees que estoy perdiendo esta oportunidad de sentirme orgullosa de ustedes dos ni por un segundo, es que no eres tan inteligente como pareces. Inko se secó una lágrima que se había formado durante su pequeño y cariñoso discurso y sonrió con dulzura. Además, Setsuna me pidió que le sacara algunas fotos tuyas antes de que venga dentro de un rato. Maldita chica, Tenko intentó, sin éxito, ocultar su cara de rubor ante la mención del nombre de su primo. Vamos, acabemos con esto antes de que llegue y quiera más. En realidad, no es la única razón por la que vine a hablar contigo.
Inko respiró hondo, e Izuku se dio cuenta de que nunca había visto a su madre con esa expresión en ese momento. Decidida, cariñosa y asustada de decir algo inapropiado, todo en una sola mirada. Tengo una solicitud para Izuku. ¿Una petición? Izuku estaba confundido. ¿Qué quieres decir, mamá? Es complicado, cariño. Inko se sentó al pie de su cama y palmeó el colchón, invitándolo a sentarse a su lado. Estaba pensando, en tu don. En todo lo que hablamos antes del examen de admisión a la UA, en lo héroe que puedes llegar a ser con él. Izuku tragó saliva y se sentó en la cama, mientras Tenko fruncía el ceño y se apoyaba en el escritorio junto a la ventana. ¿A qué te refieres, mamá? Antes de que fueras al examen te dije cuánto creía en ti. Lo bueno que sé que eres y lo grande que es tu corazón. No dejaste que eso te detuviera y le demostraste a la UA que mereces estar ahí, que mereces ser el próximo héroe del que todos podamos estar orgullosos. Y aún así, Inko le apretó el hombro. Te conozco. Eres mi hijo. Aún tienes miedo de mostrarles a todos tus verdaderos poderes, y que alguien los vea a través de ellos, por mucho que Tenko y yo te tranquilicemos. Mamá, tenía razón, y la verdad es que no podía negarlo. Es que, no puedo evitarlo. Pensé que Niteye vería una diferencia entre Air Force y Esteal, y no sé cómo no lo hizo, pero ¿y si alguien más lo hace? ¿Y si Freeseframe sale cerca de mis nuevos compañeros, o si le leo la mente a alguien, o si le quito el don a alguien? Lo sé, y lo entiendo. No puedo decir ni hacer mucho para asegurarte que todo estará bien si tu don se activa o si lo usas delante de la gente. Algunas cosas no están en mi poder. Pero, Inko hizo una pausa, respiró hondo y asintió, como si se confirmara a sí misma que lo que iba a decir era cierto. He estado pensando. En cosas que sí están en mi poder. Bueno, en realidad, en cosas que sí están en mi poder. No sé qué tan profundo es tu don, Izuku. No sé qué poderes se esconden ahí, no sé cuánto más te queda por descubrir, no sé qué te sucederá para que acabes con aún más dones de otras personas. Como madre, solo sé lo que tienes ahora. Inko lo miró, e Izuku vio orgullo en sus ojos verdes, que brillaban con la misma intensidad que el faro de la Torre Migt en la época dorada de All Might. Te encanta la fuerza aérea. Es tu don, el que todos conocen. Y tienes robo, o como se llamara antes de que Tenko lo cambiara. Lo mejoré. Pero te preocupa que haya un vacío. Combinamos ambos como aeroquinesis en tus papeles de registro de dones, pero fuerza aérea te permite realizar explosiones, robo te permite tomar objetos que otros sostienen. Ahora mismo no tienes la capacidad de atraer objetos hacia ti correctamente sin que otra persona los sujete. No está en tus manos hacerlo. Inko bajó una mano para estrechar la suya, temblando a pesar de que no temblaba en la voz. Pero sí está en mis manos llenar ese vacío. Permitirte atraer objetos hacia ti sin estar limitado por los límites de robo, llenar ese vacío y permitirte vivir con poderes que nadie cuestionaría. Está en mis manos, Izuku. ¿Seguro que no? Mamá, ¿qué estás diciendo? Soy tu madre, Izuku Midoriya. Movería cielo y tierra para protegerte, y haría todo lo posible para que puedas cumplir tus sueños, para apoyarte como debía haberlo hecho hace tantos años. Con tu poder puedes cambiar el mundo para mejor, puedes hacer que la gente se sienta segura, puedes convertirte en todo lo que siempre has deseado. Con mi poder, puedes mantenerte a salvo. Izuku sintió que le apretaba la mano y, de repente, comprendió lo que iba a decir. Izuku, quiero que tengas mi don. Mamá. Izuku se quedó atónito con lo que dijo. Pero te quedarías sin don. De ninguna manera podría pedirte eso. No me lo estás preguntando, lo interrumpió con una sonrisa serena. Sí. Quiero ayudar a mi hijo en todo lo que pueda, y así es como quiero hacerlo. ¿De verdad hablas en serio? Tenko se quedó boquiabierto, sorprendido por la oferta que acababa de hacerle. ¡Guau! Sabía que tu madre era una Su muy dura, pero esto es una locura. Pero eso es una locura. Izuku soltó su mano un segundo, sintiendo que comenzaba a entrar en pánico. No necesitarás tu don, mamá. ¿Cómo podría quitártelo? Estás siendo un tonto, Izuku. Le quitó la mano y esta vez la apretó fuerte. ¿Atracción de objetos pequeños en mis manos? ¿Para qué la voy a usar que sea útil? Toda mi vida he usado mi don para recoger tus juguetes, agarrar el teléfono o el control remoto de la tele, traer un abrigo si llueve. ¿Por qué iba a aferrarme a eso cuando podría ayudar a mi hijo a completar sus poderes, los tuyos, que quiere usar para ser un héroe de verdad? Créeme, he pensado en esto desde que te fuiste de casa a la UA, y ahora sé que estoy tomando la decisión correcta al ofrecerte esto. ¿Renunciarías a todo eso?
Izuku amaba a su madre, pero le asombraba lo mucho que ella aparentemente estaba dispuesta a hacer para impulsar su éxito. ¿Por mí? Sin dudarlo. Y el hecho de que dudes tanto sobre si es lo correcto, me confirma aún más que mi hijo tiene buen corazón. El corazón de un verdadero héroe. Me hace saber que mi don estaría en buenas manos contigo. Esto superaba cualquier cosa que Izuku hubiera imaginado, y la gravedad de lo que pedía lo hacía dudar incluso ante una oferta tan contundente. No lo sé. Pensé que dirías eso. Inko hizo una pausa, y algo en su sonrisa brilló, una tristeza que Izuku no pudo identificar de inmediato. ¿Quieres saber cómo decidí darte mi don? ¿Por qué? Es un mundo aterrador, Izuku, y no siempre estaré contigo cuando estés ahí fuera intentando mejorarlo. Soy tu madre y quiero cuidarte, pero sé que tienes sueños que alcanzar y gente que salvar, y no puedo estar ahí si tienes que enfrentarte a los peores villanos. Solo, déjame darte esto. Por favor. Llévalo contigo y a donde quiera que vayas, supongo que, de alguna manera, una pequeña parte de mí siempre estará contigo. Le sonrió, con un leve atisbo de lágrima de Midoriya en el rabillo del ojo, y en ese momento Izuku se dio cuenta de lo mucho que quería hacerle esa oferta. Por muy aterrorizado que estuviera de que siquiera lo considerara, su madre había decidido que no quería nada más para él. Por favor, Izuku. No te obligaré si no quieres, nunca te lo exigiría, pero por mí y por ti, déjame darte un pedazo de mí para el resto de tu vida. Ella es, algo más. ¿Cómo podría él resistirse cuando ella le hizo esa oferta con tanto amor? Aunque su mente vacilaba, Izuku se volvió hacia Tenko, por si acaso su mejor amigo tenía algo que ofrecer. No esperaba ver una breve expresión de pánico en el rostro del chico de cabello azul al ser considerado para su consejo. ¿Qué? No me mires, no te daré el mío también. Inko resopló, e Izuku se giró para verla reír entre dientes, con las lágrimas características de Midoriya cayendo por sus mejillas a pesar de la sonrisa. Chicos, el mundo tendrá suerte de haberlos encontrado cuando necesitaba héroes. Ese orgullo en su voz temblorosa, la mirada de amor en sus ojos y la convicción de lo que le había dicho sobre su razonamiento, Izuku tomó una decisión en ese instante. Olvídalo. ¿Eh? Inko no esperaba que la rodeara con los brazos y la atrajera así para abrazarla. Izuku. Qué suerte tenerte, mamá. La besó en la frente y rompió el abrazo, conteniendo las lágrimas de forma tan asombrosa que solo una brotó. Todavía me parece una locura, y no puedo creer que me lo hayas ofrecido, pero, ¿de verdad quieres que lo tenga? Y si quieres que lo tenga, entonces, acepto. Te mostraré a ti y al mundo lo que puedo hacer con él. Inko contuvo el aliento y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro al escuchar la aceptación de su hijo. Ese sí. Izuku, me alegro mucho. Debería marcar la diferencia con tus dones y tu capacidad para controlar objetos, después de todo. Antes de que ustedes dos, Midorillas parlanchines, se pongan a hablar de combos de don, interrumpió Tenko, al notar las señas de identidad de Izuku en cómo Inko empezaba a divagar. ¿Alguien quiere hablar de los requisitos de desbloqueo? ¿Cómo vamos a hacer esto? La última vez que Izuku tomó uno, fue casi por accidente. Izuku tuvo que admitirlo, Tenko tenía razón. Supongo que, mamá, ¿puedes extenderme las manos? Quiero probar algo. Claro, cariño. Inko se giró para mirarlo en la cama, con las manos extendidas con las palmas hacia arriba, y ni siquiera pestañeó cuando él colocó las suyas sobre las suyas, agarrándole las muñecas con los dedos. ¿Tienes algo en mente? Cada vez que ha pasado por primera vez, ha habido ese rayo negro. No sé si es el exceso de energía de mi don, esperando ser reemplazado por otro, o una señal de que mi don intenta robarme algo de mi alrededor. Creo que está relacionado con la toma de dones. Así que, allá vamos. Izuku cerró los ojos un segundo. Mamá, lo siento si te duele, Haz lo que necesites, Izuku. Lo sujetó con los dedos. No iré a ninguna parte hasta que mis dones sean tuyos. Lo juro por mi amor por ti. De acuerdo. Con los ojos cerrados, Izuku sintió el zumbido de energía que siempre experimentaba al activar fuerza aérea, y se concentró en ella en sus brazos. Con un jadeo de su madre y un destello de luz a través de sus párpados cerrados, solo pudo asumir que sus brazos habían empezado a brillar, pero ahora no sabía qué hacer con el don. Visualiza. ¿Cómo es el don de mamá? No sabía de dónde venía ese pensamiento, pero de repente todos se le vinieron a la mente con claridad.
Los recuerdos de ella trayendo platos de comida desde el otro lado de la cocina, los recuerdos de ella jalándole la mochila cuando la dejaba atrás al salir para ir a la escuela, los recuerdos de ella recogiendo sus figuras de acción de Olmig del suelo cada vez que se le caían. Atracción de objetos pequeños no era un nombre llamativo, pero era efectivo, y ahora lo veía. Él también podía sentirlo. En un instante, Izuku sintió una sensación extraña, como si hubiera tirado de sus dedos sin moverlos y hubiera atraído un sedal invisible hacia él. Algo le golpeó los pulmones y le hizo respirar hondo al mismo tiempo que una chispa de energía parecía haber conectado con Inko, haciéndola saltar mientras le sujetaba las manos, pero aparentemente sin causarle dolor. Con un grito ahogado, abrió los ojos de golpe y miró a su madre con preocupación. «Mamá, ¿sentiste eso?» Inko bajó la mirada hacia su brazo y luego al de Izuku, donde la energía se había disipado por completo. Vaya. No me lo esperaba. Eso. Tenko parecía tener dificultades para articular una frase. ¿No te dolió? Hubo una gran chispa entre ustedes dos. Apenas sentí nada, respondió Inko, examinándose los antebrazos y las manos sin encontrar marcas. Sentí una pequeña sacudida como la de la estática, pero, nada más. Izuku. ¿Crees que funcionó? Sentí algo. Sentí como si algo me atrajera y me golpeara. Izuku se detuvo antes de caer en un campo minado de análisis de Don como sabía que podía, y se miró las manos, sin ver nada diferente. ¿Crees que? Las manifestaciones suelen ayudar. Izuku se dio cuenta al instante, y maldijo no haberlo pensado antes. Buscando en su habitación algo lo suficientemente pequeño para probar la energía y ver si podía replicar lo que había visto hacer a su madre, vio el despertador de la figura de Olmig, que aún guardaba junto a su cama y extendió la mano. Por un instante, la figura de plástico no se movió, antes de que, con un gesto de sus dedos, saltara por los aires y, tembloroso, vibrando mientras volaba a un ritmo lento, el despertador flotó hacia él y aterrizó en su palma con un golpe sordo y satisfactorio. Oh, vaya. Creo que funcionó. Definitivamente funcionó. Se giró hacia su madre, quien extendía la palma de su mano hacia los libros del escritorio donde Tenko se apoyaba. Flexionó los dedos, se miró la palma y sonrió como si una oleada de alivio la hubiera invadido. Ahora es realmente tu poder, Izuku. Atracción de objetos pequeños. Ahora tienes un pedazo de mí donde quiera que vayas, ¿de acuerdo? Izuku volvió a tomarle las manos y las apretó, intentando no llorar al ver su enorme sonrisa. Te quiero, mamá. Te haré sentir orgullosa de haberme dado esto, lo prometo. Sé que lo harás. Rió suavemente mientras se secaba la cara con la manga. Mi hijo, el héroe. Bueno, todo esto es un momento familiar hermoso y feliz, pero ¿qué diablos acaba de pasar, primo? Izuku, Tenko e Inko saltaron de la emoción al oír esa voz, y a Izuku se le heló la sangre al ver a su prima Setsuna, parada frente a su habitación con una expresión de total asombro ante lo que acababa de presenciar. Ese es Setsuna. Llegas temprano, dijo Inko, alejándose vacilante de Izuku y con aspecto alarmado al ver a su sobrina. Te lo juro, no es lo que. Susu, lo acabas de tomar. ¿Cómo le quitaste el don a la tía Inko? Bueno. Buena suerte explicando esto. A veces realmente odiaba su voz interior. Bueno, ¿qué te parece? ¿Me queda bien? Shuichi Higuchi, con ojos de reptil abiertos por la confusión, miró a Himiko de arriba abajo mientras ella posaba con el uniforme de la UA, haciéndole el símbolo de la paz con una gran sonrisa. Todavía no sé cómo lo hiciste. Verte con ese uniforme me va a costar acostumbrarme. Himiko dio saltos con paso ágil, antes de mirarse en el espejo roto que tenían en la sala y fruncir el ceño. Agarró la corbata que se había atado mal al cuello y se la arrancó con una risa triunfal, desabrochando el botón superior. Mucho mejor. Las corbatas no me sientan bien, ¿sabes? Claro. ¿Por qué me haces repasar esto contigo? Solo quiero asegurarme de que me quede bien. Quiero que le guste a Izuku, hermano. ¿Crees que le gustará que lo use? ¿Por qué carajos me preguntas eso? ¿Cómo voy a saber qué le gusta a tu nuevo novio? Vamos, Spinner. Eres inútil si no puedes ayudar a tu hermana así. Guay. Eres imposible. Mientras Himiko se reía de él y le lanzaba su corbata de la UA, Spinner se giró aliviado al oír el clic de la puerta tras él y buscó al recién llegado en el salón. Jefe, por favor, se lo ruego, envíeme a vigilar. Lo que sea para escapar de esta amenaza enamorada. Stein, agachándose para recoger la corbata del suelo, rió entre dientes ante el tono suplicante del hombre Gecko.
Tu sacrificio por educar a Himiko sobre las lecciones de la vida es siempre apreciado, Shuichi. Oye, Puedo cuidarme sola. Al fin y al cabo, Himiko se giró en el acto con un gesto elegante. Entré a la UA sola, ¿verdad? ¿No crees que el uniforme me queda bien? Stein hizo una pausa para mirarla de arriba a abajo, con una expresión intensa en el rostro por un segundo. No puedo decir que alguna vez esperara verte con ese uniforme. Tampoco puedo decir que tenga plena fe en la UA. Si se han convertido en algo parecido a las demás academias de héroes en decadencia de esta nación, entonces no hay esperanza para nuestro futuro. ¿Pero? Stein hizo una pausa, y una pequeña sonrisa se formó bajo las arrugas de su rostro, donde antes había existido una nariz. De alguna manera, todavía me siento orgulloso de verte con ese uniforme, Himiko. ¿sí? Himiko saltó y se abrazó a su huesudo brazo, vibrando de alegría al oír las palabras que llevaba años ansiando. Ya ves, Shuichi. El señor Stanley lo entiende. ¿Ves con lo que he tenido que lidiar mientras no estabas? Stein, muy lenta y torpemente, levantó una mano esquelética para acariciarle la cabeza y apartarla de él. Gracias, Himiko. Aunque como llevas ese uniforme, quizás me resista un poco a dejar que lo manches con sangre. ¿Eh? Algo en el tono de su mentor la hizo reaccionar nerviosamente, su tono resignado e inseguro. Stein nunca sonaba preocupado, y oír su voz sin su habitual convicción férrea la tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Sabes que Spinner y yo tomamos medidas mientras estabas en la UA en el examen de ingreso. La falsa heroína, Moon Lady, no nos opuso mucha resistencia, pero también resultó útil. Encontramos sus archivos de su trabajo local como heroína, la vigilancia no autorizada de los libros de la Comisión de Héroes, y nos ayudó a averiguar más sobre la inmundicia yakuza en esta ciudad. El Shia Saikai, dijo Spinner con desdén, pronunciando el nombre como si fuera un plato extranjero en la carta de un restaurante. Resulta que cuando estabas cerca de la estación Tatooine recopilando información sobre los héroes, los yakuza estaban a la vuelta de la esquina, sacando a Trigger de un almacén. Tienen su propio pequeño local en el centro de la ciudad y planean sacar un montón de existencias la semana que viene. No solo eso, continuó Stein, sino que seguía uno de sus matones hace 2 días. Tienen un nuevo cliente, uno importante, lo que significa que están trasladando gran parte de la producción a otras instalaciones. El envío que saldrá de su almacén dentro de una semana es el último antes de que cierren. Así que es la última oportunidad para atraparlos, se dio cuenta Himiko, abriendo mucho los ojos mientras Stein la ponía al corriente. Así que tenemos que actuar ya, ¿no? ¿Tienes un plan para que entremos y detengamos lo que están haciendo, Y? Tengo un plan, claro, la interrumpió Stein, extendiendo su mano huesuda para sujetarla del brazo y detenerla. Pero Himiko, tengo que preguntarte si aún quieres venir. ¿Por qué? Entonces comprendió a qué se refería. Porque ahora voy a la UA, ¿no? No querrás que me pillen con vosotros y que pierdas la oportunidad de enterarte de lo que pasa en la UA. No quiero que te atrapen y pierdas la oportunidad de convertirte en el héroe que quieres ser. Stein la interrumpió, tan firme como siempre, y ella notó que estaba a punto de perder la calma al decirlo. Ese chico te hizo creer que podías ser un héroe, pero aún así fuiste tú quien decidió dar el salto y postularse. Te has ganado con creces la oportunidad de demostrar tu valía, y si la pierdes porque te arrastré a acabar con un yakuza de baja estofa, porque te asociaste con el asesino de héroes, no me lo perdonaría. No me vas a arrastrar a ningún lado. Himiko no quería gritar, pero apenas pudo contener su indignación. No lo entiendes. Yo tampoco quiero arriesgar lo que tengo en la UA, pero ¿cómo voy a ser una heroína si dejo que los malos hagan lo que quieran sin hacer nada yo? No está bien. Himiko, los ojos de Spinner se abrieron de par en par, admirados. De verdad no tienes que. Pero yo quiero. La gente sale lastimada si nadie desafía a esa escoria. Y oye, les mostró los colmillos, pasando la lengua por los caninos. ¿No se te olvida mi don? Stein hizo una pausa. Estaríamos usando nuestras últimas bolsas de sangre por ti. Lo arriesgaríamos todo por ti con la esperanza de que tu don sobreviva a la noche. Y estoy dispuesta a correr ese riesgo. Himiko le lanzó una mirada feroz al hombre que le había dado un hogar cuando nadie más lo hizo, al hombre que la entrenó para valerse por sí misma y le enseñó lo equivocado que estaba el mundo al permitir que gente como los yakuza se lucrara con la miseria. No iba a ceder. Por favor, señor Stanley. Déjeme acompañarle. Parece que no podría detenerte ni aunque lo intentara. Stein negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. Bien.
Iremos juntos. Considéralo una clase extra fuera de tu educación de héroe. Pero en cuanto algo salga mal y tengas que irte, te irás. ¿Entiendes? Sí, señor. Bien. Entonces está decidido. Stein se irguió y miró a sus dos jóvenes protegidos, y Yumiko se sintió sobrecogida por el aura de furia justificada que emanaba de su mentor, el tono feroz de su voz. Esto no va a ser fácil. Habrá mucha escoria en este escondite que tendremos que desalojar, y no se rendirán sin luchar. Harán todo lo posible para evitar que los desenmascaremos o destruyamos sus asquerosos productos, pero no cejarán en su empeño de poner fin a lo que están haciendo. En una semana, los tres atacaremos el almacén de Musutafu y detendremos a los Shia Saikai. Chica burbuja. Kaoruko Awata se puso firme nerviosa, chocando los tacones de sus botas blancas. ¿Sí? 100 pies. Jusomo así cruzó los brazos a la espalda y asintió. Su pañuelo blanco se arrugaba como papel de seda al moverse. Señor. Sir Niuteye se recostó en su silla de cuero tras el escritorio de su oficina, dejó los papeles que había estado revisando y miró a sus dos compañeros con determinación. El informe de inteligencia que han recopilado es bueno. Bien hecho. Ahora tenemos suficiente para actuar. El rostro estoico de 100 pies no se movió ni un músculo, pero al volver a hablar, el orgullo por el buen trabajo de recopilación de información se reflejó en su tono. ¿Propone una incursión, señor? En una semana. Podemos atacarlos mientras trasladan sus suministros del almacén cerca de la estación Tatooine, y con un poco de suerte atraparemos a un teniente en el proceso. Chica burbuja apretó el puño. Por fin. Ha sido tan frustrante no poder atacarlos, cuando no sabíamos dónde estaba su centro de suministros. Lo sé. Con los productos que han estado produciendo e inundando el mercado negro, se les ha permitido convertirse en una figura importante del submundo y han permanecido sin oposición durante demasiado tiempo. Es francamente inaceptable. Niuteye juntó las manos bajo la barbilla, como si reflexionara. Gracias al trabajo de ambos, entendemos a los héroes que tienen bajo su control, su personal y a dónde planean trasladar sus existencias. Y ahora que sabemos la fecha de su traslado, por fin podemos arreglar las cosas. Las mandíbulas del 100 pies chasquearon en señal de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Avisaremos a la policía con antelación. Saben que ya nos moveremos, pero esta operación se lleva a cabo mejor con una mínima intervención externa. Cuantos más componentes tenga un plan, más probable es que fracase. Niuteye asintió con aprobación a sus compañeros. Confío en que ambos harán lo mejor que puedan, por esta agencia y por la gente de Musutafu. En una semana, asestamos un golpe a la insidiosa cadena de suministro de Shia Saikai. Shoto mentiría si dijera que lo que hizo fue una idea ingeniosa en su momento, y se dio cuenta en cuanto abrió la boca de que estaba diciendo demasiado. Pero cuando se sentó y, en un momento de locura, le dijo a la desconocida que le contaría exactamente por qué deambulaba por la oficina de Uraraka Construction y qué lo había llevado a ese punto, no se dio cuenta de que le contaría tanto. Tampoco entendía por qué había hablado tanto. No conocía a esa chica Ochako, hija del presidente y la presidenta de la compañía que su grupo había ido a robar. La había conocido mientras vagaba perdido por los pisos inferiores de la oficina, siguiendo las vagas instrucciones de su hermano de vigilar y encargarse de los guardias restantes mientras Davi, Compres, Gentle y Labrava hacían su magia arriba y robaban los datos de construcciones Uraraka para exponer al mundo la naturaleza destructiva de Endeavor. Y, sin embargo, había sido tan fácil. No había necesitado decirlo todo. Podría haberse comprometido mostrándose y confirmando quién era, pero era recuperable. Solo debería haber inventado una historia, alguna mentira sobre por qué se había escapado de casa, cualquier cosa que la hiciera dejar de preguntarle qué hacía allí y por qué andaba merodeando con máscara y capucha como un delincuente común. Podría evitar que llamara a la policía, podría evitar que hiciera demasiadas preguntas y darle a Davi tiempo suficiente para terminar el trabajo y escapar, y podría permitirle bajar la guardia con él lo suficiente como para tener una vía de escape. Mejor aún, la chica había estado presumiendo de su don a su alrededor. ¿Algún tipo de don basado en la levitación que se activaba al tocarla? Podría haberla tomado incluso usando solo la mitad de su don, congelarla donde estaba cuando le dio la oportunidad y dejarla allí para que ya no representara un problema. Shoto comprendió todo eso ahora, sentado en silencio, con las piernas cruzadas en el suelo, mirando al desconocido de cabello castaño que había estado escuchando atentamente cada palabra sincera que salía de su boca. Había sido un completo idiota al decir tanto, pero, había sido tan simple.
En el momento en que tomó aire para recomponerse y pensar qué decir para distraerla de su razón de ser, cometió un error fatal. Él la había mirado a los ojos. A Shoto a veces le costaba interpretar a la gente. Mucha gente ocultaba sus verdaderos sentimientos tras máscaras, y él había crecido en un hogar donde era demasiado común que la gente se ocultara. A veces, su madre, antes de que se la llevaran, le dedicaba una pequeña sonrisa que no se reflejaba en sus ojos, y él podía ver la tristeza y el dolor que se escondían tras ella. A veces, su padre decía estar orgulloso de él, y él veía la codicia y la ambición que corrompían todo sentimiento paternal, que traicionaban las verdaderas razones por las que Endeavor lo presionaba tanto. Incluso Fuyumi, normalmente un faro de consuelo y felicidad antes de su partida, ocultaba la angustia que sentía por la pérdida de su madre, e incluso Shoto podía percibir cuando el estrés de tener que cuidar de él y de Natsuo mientras su madre no estaba y mientras Endeavor hacía lo que quería la afectaba. Hizo lo mejor que pudo para leer a la gente y trató de no ser tan tonto como Fuyumi decía que era, pero en casa y fuera de ella, Shoto nunca sintió que pudiera confiar plenamente en las emociones que veía en la gente. Así que, cuando se sentó frente a Ochako Uraraka en aquella oscura sala de conferencias del negocio familiar, buscando a tientas las palabras adecuadas, levantó la vista y la miró a los ojos. Era la fuerza de la costumbre de querer asegurarse de cómo se sentía realmente, por si eso le ayudaba a decidir qué decirle para explicarle su presencia. Lo que vio en ese momento fue preocupación, compasión y genuina empatía. Ella estaba preocupada por él. Alguien estaba realmente preocupado por él. En ese momento, Shoto se dio cuenta de lo que estaba viendo. No importaba que fuera el hijo desobediente del héroe número 1, que huía de casa. Ni hablar de la cicatriz en el ojo que parecía arder incluso mucho después del incidente que la causó. Estaba hecho un desastre, envuelto en una sudadera harapienta que no le sentaba nada bien, con el pelo enmarañado que no se había lavado bien en mucho tiempo. Podía sentir la suciedad incluso sin tocarlo, y por muy impecable que hubiera estado, apenas podía decir que el lado derecho de su cabeza estaba cubierto de pelo blanco de lo sucio que se había vuelto. Ella vio todo esto, y él notó que estaba realmente preocupada por él, por lo que había sucedido para llevarlo a ese punto. Solo había visto esa expresión en el rostro de una persona desde que huyó de casa. En el rostro de Touya cuando finalmente lo rastreó hasta un bar del submundo tras deducir que el justiciero Blue Flame debía ser su hermano mayor. Esta Ochako no lo conocía, salvo por los titulares sobre su vida, y aún así quería saber qué le pasaba. Quería ayudar. La verdad salió a la luz no mucho después de eso. Ella no había hecho un solo ruido, ni un solo comentario que lo interrumpiera mientras hablaba. Eso era bueno. Shoto encontraba el silencio mucho más fácil de manejar que las preguntas constantes, pero significaba que la única persona que podía detenerlo era él mismo. No se había detenido en absoluto, ni se había guardado nada. Cada detalle del matrimonio de Don entre Enji Todoroki y su madre, todos los deseos de su padre de crear un sucesor perfecto para ser más fuerte incluso que el mismísimo Olmig, todo salió a la luz. Como Natsuo y Fuyumi no habían sido lo suficientemente fuertes para complacer a su padre, como Shoto había recibido todo el brutal castigo en nombre del entrenamiento una vez que Endeavor encontró un don con el que estaba contento, como la presión constante había separado a su familia y había enfermado a su madre. No dijo nada sobre Touya, la vida de Touya era un desastre complicado en sí misma, incluso sin traer su nueva vida como Dabi, pero por lo demás, dejó al descubierto la historia de su vida sin dudarlo y perdió la noción del tiempo mientras lo hacía. Solo cuando terminó de hablar, y su nueva amiga se recostó con los ojos cerrados y silbó largamente, se detuvo a pensar. Había querido decir algo para que se calmara y no sospechara de su presencia. Solo quería ganar tiempo. En realidad, tras haber llegado a un acuerdo, le había contado todo sobre su pasado y por qué estaba allí, y por mucho que quisiera arrepentirse, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que quizá llevaba tiempo necesitando desahogarse. Se sentía más ligero. Como si decirle algo a alguien ajeno a todo le hubiera ayudado a aceptar lo vivido. Sentado con las piernas cruzadas, se dio cuenta del largo silencio al terminar de hablar y tosió torpemente. Lo siento. No quería extenderme tanto. Ochako se rió, una risita, como si estuviera siendo estúpido. ¿Era estúpido? No creo que tengas que disculparte por eso. Parecía que lo necesitabas. Parece que llevas tiempo necesitando un amigo. Sí. Era perspicaz. Shoto tenía que reconocerlo. Creo que sí. Es solo que, no estoy acostumbrada a que la gente esté dispuesta a escuchar. No con todo el mundo rodeando a Endeavor, como suele ocurrir.
La gente no suele querer escuchar. Lo entiendo. De verdad que sí. Cuando todos sus compinches y todos los que lo rodean no ven esa faceta suya, no debe haber sido fácil pasar por eso solo. Le dedicó una pequeña sonrisa compasiva, y Shoto se quedó paralizado como si hubiera usado su propio don contra sí mismo. Lo siento. De verdad, siento mucho lo que te hizo pasar intentando obligarte. Ya, entiendo por qué huiste, cuando dices esas cosas. ¿Crees que hice lo correcto? Preguntó Shoto, vacilante, y maldijo al decirlo, pero ella parecía dispuesta a escuchar. A veces pienso, que quizá debería haberme quedado. Siempre pensarás eso. Le asintió, apartándose un mechón de pelo castaño de la mejilla. No sé si yo habría hecho lo que tú hiciste, pero no estaba en tu lugar, así que, no veo qué podrías haber hecho de otra manera, y de qué te habría servido quedarte con él y seguir aguantando lo que te impuso. ¿Tiene sentido? Lo siento, probablemente no es lo que querías oír, pero... No, por favor, pregunté, interrumpió Shoto, extendiendo una mano para rascarse el borde de la cicatriz que empezaba a arder. Aprecio tu honestidad, así que gracias. Tenemos una familia complicada. Lo entiendo. No podemos elegir a la familia. Nacemos con ella, así que debemos intentar sacarle el máximo provecho a los malos momentos cuando llegan, porque no hay vuelta atrás. Ella se rió, y aunque él no lo habría notado si parpadeaba, Shoto vio un leve cambio en su expresión, un breve atisbo de dolor en esos ojos color chocolate. Las familias son difíciles, ¿sabes? Parece que tienes experiencia con eso. Había abierto la boca y lo había dicho sin pensar, y la mirada de sorpresa que Ochako le lanzó tras ese comentario lo hizo arrepentirse al instante de haber hablado. Lo siento, no debería haber. No. No pasa nada, de verdad. Su voz se fue apagando, e incluso Shoto notó que sus hombros se hundían un poco, como si un gran peso de emociones y estrés la oprimiera. Supongo que no esperaba que alguien me viera así, eso es todo. Tienes algo de razón. Ya veo, Shoto miró a su alrededor, sin ver rastro de su hermano ni de sus compañeros, y supuso que si seguían ocupados, tendría tiempo para preguntar. ¿Quieres hablar de ello? Te pregunté por qué estabas aquí antes de que nos distrajéramos hablando de mi familia. Hizo una pausa, se mordió el labio y luego asintió, riendo con torpeza. Supongo que es justo, ¿no? Supongo que, entiendo por lo que estás pasando porque estoy en una situación similar con mi familia. Con eso de que otras personas decidan mi futuro por mí, algo así. Ah, Shoto ya había acertado. Has venido a practicar con tu don. Estás solo, fuera del horario laboral, así que, ¿te has escapado? Espera, ¿quieres convertirte en un héroe? Sí. Suspiró, hundiendo la cara entre las manos como si le diera vergüenza, y Shoto notó cómo mantenía un dedo de cada mano alejado de la cara para que no se tocaran todas las yemas. Tal vez tenga algo que ver con cómo se activa su don. Supongo que eso le sonará un poco flojo al hijo de Endeavor, pero... Yo también quiero ser un héroe, así que créeme, lo entiendo. Shoto aún sentía una emoción cada vez que lo decía, incluso a pesar de lo que se estaba metiendo con Dappy al hacer algo así. Quiero que Endeavor pague por lo que ha hecho, pero aún tengo mis propios objetivos. Como tú. Entonces, ¿tus padres no lo aprueban? No es, solo eso. Ochako gimió y lo miró. Sé que el mundo es un lugar más peligroso desde que murió Olmig, pero fue después de aquella conferencia de prensa de Endeavor hace años cuando todo cambió de verdad. El día antes de que huyeras de tu padre, supongo. En fin, no nos iba muy bien como familia hasta entonces. Nadie quería construir nada nuevo, ni reemplazar lo que fue destruido tras el incidente cero por los ataques de los villanos. El negocio no iba bien y entonces, la comisión les dijo a todos que las leyes sobre daños colaterales habían sido derogadas. De repente, hasta los héroes están rompiendo cosas. Recuerdo ese día. Shoto apretó un puño delgado al recordar haberlo visto desde casa con sus hermanos. Las palabras de Endeavor fueron la gota que colmó el vaso y lo hicieron jurar con rabia que ya no sería el peón de su padre. Uno de los mayores errores que cometieron. Sí, solo que no todos lo ven así. La mirada de Ochako era extraña, incómoda con lo que decía. Ganamos uno de los contratos más importantes para limpiar los restos de Endeavor y otros héroes de todo el país. Antes nos costaba conseguir suficiente trabajo, y de repente nos dieron acceso directo al control de daños. El negocio prosperó y griega. Mis padres cambiaron de opinión sobre lo que querían para mí. ¿Para qué me necesitaban? ¿Necesario? Viste mi don antes, ¿verdad? La chica movió los dedos, y Shoto se quedó mirándola fijamente un poco más de lo necesario.
Gravedad cero. Puedo hacer que todo lo que toque pierda peso. Le ofrecí a mi familia usar mi don para acelerar las obras cuando estábamos pasando apuros para llegar a fin de mes, y mi papá dijo que no podía pedírmelo. Luego empezamos a trabajar para Endeavor. Nos llega más trabajo del que podemos manejar, y, bueno, se encogió de hombros, incómoda. Desde entonces he estado haciendo todo el trabajo pesado, porque alguien tenía que hacerlo. Pudimos encargarnos de todo y el negocio familiar nunca ha estado mejor. Antes quería convertirme en héroe para ganar más dinero para mi familia y apoyar a mis padres. He podido ayudarlos a ganar más dinero desde que Endeavor empezó a financiar nuestros proyectos, pero, me di cuenta de que no era la única razón por la que quería convertirme en héroe. Quería ayudar de verdad a la gente, marcar la diferencia y ser algo en lo que creyeran. Y. No puedo hacerlo aquí. Así que vine, me capacité, y quizás algún día pueda decirles a mis padres que ya no quiero hacer esto. Quizás algún día pueda postularme a la UA y ser lo que siempre quise. Ya veo, Shoto se sentía increíblemente inseguro sobre lo que él y los demás habían venido a hacer. Construcciones Uraraka seguía beneficiándose de la indefensión de Endeavor y de la indiferencia hacia la gente común en el fuego cruzado, pero, no eran culpables de que el mundo estuviera en su estado actual. E incluso en su enorme torre, el corazón del negocio deseaba estar haciendo más por ayudar a la gente. Serás un buen héroe. ¿Se crees? Ochako claramente no se lo esperaba. Viniendo del hijo del número 1, eso significa mucho. No digas eso. Me escapé de mi querido padre para convertirme en justiciero y me colé en el negocio familiar. Claramente no soy tan buen héroe como quisiera. Shoto hizo una pausa, intentando volver a lo que quería decir ante su propia franqueza. Cierto. Lo que quiero decir es que ya eres un héroe para algunos. Incluso cuando los verdaderos héroes fracasan y destruyen sus hogares, lo remueves todo para reconstruirles la vida. Ya estás salvando gente. Así que si quieres ir a la UA en el futuro y ser un héroe de verdad, creo que se te dará bien. Ella se sobresaltó y Shoto pensó por un segundo que había dicho algo malo, pero entonces un leve rubor pasó por sus redondas mejillas mientras sonreía tímidamente. Gracias. Cruzó los dedos, ¿eh? Por primera vez en mucho tiempo, Shoto olvidó lo reservado que había estado desde que huyó de casa y lo desconectado que estaba del mundo de Tabi y sus amigos. Sonrió, al ver cómo la idea de hacer realidad su sueño la había animado. Tengo muchas ganas de ver tu debut. Te aviso, Todoroki. Hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo, y la sonrisa se desvaneció. Oye, dijiste que entraste en nuestra oficina. Nunca me dijiste por qué lo hiciste. Así que, venga. ¿Por qué estás aquí? Oh. El momento había pasado, y ahora ella había hecho la pregunta que Shoto había estado evitando. Aún así, no había forma de ocultarlo. En algún momento iba a preguntar, y él había tenido tiempo suficiente para pensar en una excusa e improvisar. Supongo que estoy aquí para. Causa problemas y hazlo 10 veces más difícil de lo necesario. Shoto no solía asustarse por cosas sencillas, y la repentina aparición de una tercera voz en su conversación no lo hizo estremecer, a diferencia de Ochako, que se sobresaltó al oír que alguien más aparecía. Sin embargo, el tono de enfado fue más que suficiente para recordarle que había armado un lío y que probablemente estaba a punto de ser reprendido por ello. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Ya es suficiente. Ya que le dijiste que sería una buena heroína. Touya no había emitido ningún sonido al llegar a la sala de conferencias y entrar. Shoto necesitaba concentrarse. ¿En qué demonios estabas pensando? Solo tenías que encargarte de cualquiera que se extraviara y no delatarnos, y ahora. No voy a atacar a alguien de mi edad que no quiere hacerle daño a nadie, dijo Shoto, interviniendo con una valentía que creía no tener. No había necesidad de hacerle daño. En cuanto apareciste, tenías que sacarla de aquí. El puño derecho de Touya, apretado al hablar, se encendió en llamas azules de frustración, y Shoto saltó, retrocedió un paso y se interpuso entre su hermano y Ochako. Te dimos la máscara para ocultar tu rostro en esta misión, para que no te apegaras a ella. Todo lo que hicimos fue para darte la oportunidad de no apegarte a esto, para que pudieras irte y ser un héroe después de que lidiáramos con Endeavor. Y la tiraste. Dabi, Shoto tenía un nudo en la garganta al hablar. Lo siento, comprometí la misión. Dabi. Ochako parecía aterrorizado. Espera, ¿eres el Blue Flame, el justiciero? ¿El que quema gente viva? ¿Me estás diciendo que tu compañero es Shoto Todoroki? ¿Qué hace el hijo de Endeavor contigo?
Comenzar la vida con gente que realmente se preocupa por sus intereses, interrumpió Touya con irritación, antes de fulminar a Shoto con la mirada. Aunque lo olvidó cuando te conoció, claro. Eres un idiota. Nunca se trató de comprometer la misión, se trataba de comprometerte a ti. Solo tenías que mantener a la gente callada y pasar desapercibido para que tu imagen no se viera afectada por la nuestra. Ah, la ingenuidad de la juventud. Compres se había colado en la habitación detrás de Touya, y a pesar de llevar una máscara, el ladrón se secó la frente como si se la quitara el sudor. Te dije que no tomaría decisiones difíciles a la hora de la verdad. Tiene mucho que aprender. No seas dura con el chico. La brava ya había llegado, agarrando su maletín para portátil y un disco duro externo de repuesto en la mano libre, mientras Gentle la seguía al entrar en la habitación. Todos cometemos errores estúpidos en la primera salida. Es parte del trabajo. ¿Alguna vez le diste tu verdadero nombre a un desconocido para que te ubicara en la escena del crimen? Preguntó Touya con sarcasmo, con sus feroces ojos turquesa aún fijos en Shoto. Gentle tosió torpemente. Bueno, no, quizá no, pero verás, es joven y se le perdona fácilmente, ¿no te parece? Podría contarte un montón de historias vergonzosas de cuando la brava y yo entramos sin querer en un hotel del amor y. Ochako, por suerte, pensó Shoto, interrumpió antes de que la historia pudiera continuar. Oye, te conozco. Eres un criminal gentil. Otra vez con el apodo de criminal. Gentle se llevó una mano al pecho con dramatismo, como si la absoluta indignidad de lo que Ochako acababa de decir lo hubiera apuñalado. Entiendo que a la comisión no le guste lo que hago, pero cuando perderé ese horrible apodo. Es solo Gentle, ¿entiendes? Perdónenos por nuestro alboroto, dijo Compres, haciendo una reverencia a Ochako a pesar de la tensión en el ambiente. Somos una pequeña compañía de circo perdida que no sabe cuándo salir del escenario después de encontrar lo que necesita. Nos iremos enseguida, señorita. Espera, Ochako tenía una expresión como si lo hubiera averiguado todo, y Shoto quiso suplicarle que se callara, pero por fin parecía haber hecho los cálculos. ¿Te dejaron abajo mientras tus amigos se llevaban nuestros archivos? ¿Quieres los contratos, los diseños de las construcciones, las cuentas, los datos? Vas a sacar todo esto a la luz pública para vengarte de Endeavor, ¿verdad? ¿A esto te referías con hacer que Endeavor pagara por lo que te ha hecho? Shoto intentó no sentir la mirada intensa de Touya e inclinó la cabeza. Ser ladrón no te hace un buen héroe, pero, la gente merece saber lo que hace. El dolor que causa. Espero que entiendas por qué lo hicimos. Genial, dijo Touya, y Shoto notó la ira que emanaba de su voz. Así que no solo te expusiste, sino que le contaste todo sobre tu pasado y lo que planeamos hacer. Un desconocido cualquiera te delató por completo. No es así. Ya basta. Ya te has arriesgado bastante por nosotros esta noche. Yo arreglaré tu desastre. Touya miró a Ochako de arriba a abajo, y su expresión fue suficiente para asustar a Shoto. Era la misma mirada con la que fijó a Snatch antes de quitarle la vida al corrupto héroe profesional, la misma mirada que usó con la escoria que intentó asaltarlos en los callejones para reclamar la recompensa por la cabeza de Shoto. Sabes demasiado sobre lo que hacemos. No puedo dejarte así. Es una pena desperdiciar potencial, pero si es entre tú y el chico, entonces tendrás que convertirte en combustible. Ni se te ocurra. Mientras Touya alzaba la mano, cubierta de fuego azul, el medio caliente medio frío de Shoto surgió, cubriendo de hielo su brazo izquierdo y el lado izquierdo de su pecho con una ola de escarcha extendiéndose frente a él. Más rápido que en mucho tiempo, se movió para pararse frente a Ochako y encarar a su hermano, esperando que su ceño fruncido fuera lo suficientemente amenazante como para que Touya la escuchara. Déjala ir. No merece morir por lo que le dije. ¿Merecer? Shoto, no se trata de merecer. Tiene que irse. Touya pareció sorprendido al moverse, pero esto se transformó en un gruñido ante su desafío, y en su ira ni siquiera se molestó en usar nombres en clave. Nos quemará a todos si no me encargo de ella. Y si la tratas así, no eres mejor que él. Gritó Shoto, con la voz más alta que había oído en mucho tiempo. Le asombraba sobre todo que no le temblara la voz. ¿Matar sin motivo? ¿Intentas convertirte en Endeavor ahora? Las llamas azules se intensificaron y rugieron, aumentando de intensidad por la ira. ¿Te atreves a decirme que soy como él, Shoto? Después de todo lo que hice por ti. Escúchame. Basta ya. Reboten con suaveza.
Suavemente se había mantenido a distancia mientras los hermanos discutían, pero antes de que la ira de Touya estallara o el ataque de Shoto pudieran lanzarse, un muro brillante de elasticidad surgió entre ellos, obligándolos a retroceder un paso y disipar sus ataques. ¿No se oyen? Contrólense. No me digas que tú también te estás poniendo sentimental, Gentle, se burló Touya, con la ira aún latente bajo la superficie. Solo intento arreglar el desastre de Shoto. Aunque entiendo que estemos todos frustrados por este giro de los acontecimientos, comentó Gentle, lanzando una mirada significativa a Shoto que no dejó de avergonzarlo profundamente, y aunque estoy seguro de que todos desearíamos que Shoto le hubiera dicho menos a esta joven, piensa en lo que dices. Le dimos demasiada información a una adolescente que ahora, sin tener la culpa, merece ser asesinada. Tiene que haber otra manera. No nos apuntamos para esto para que alguien empezara a matar niños si descubriera algo que no debían, intervino la brava, de pie junto a su hombre y mirando a Touya con enojo. No hizo nada malo, solo estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y ser amable con Shoto. ¿De verdad vas a matarla por eso? Solo intento hacer lo necesario para que todos estemos a salvo, argumentó Touya, antes de volverse hacia Compress, que por lo demás permanecía en silencio. Tú sabes lo importante que es hacer lo necesario. Díselo, o mete a la chica en una caneca tú mismo. Cuando quieras. El ladrón fantasma permaneció en silencio, indescifrable bajo la máscara, antes de finalmente hablar. No creo que sea la mejor idea en este caso, Davi. Claro, perdóname por ser quien ideó el plan y quien quiere asegurar su éxito. Touya, furioso, volvió a mirar a Shoto con enojo. Estoy seguro de que hacías todo lo posible para que todo saliera bien, pequeño Shoto. No hiciste nada que pudiera ponernos en peligro, ¿verdad? Shoto no se inmutó ante la furia de su hermano. Es culpa mía, y lo siento. Ah, ya lo sé. Hablaste como un colegial tonto, nos delataste a todos, le diste nuestros planes a una desconocida que no conocías porque te sonrió amablemente y quería hablar contigo. La sonrisa frenética y furiosa en el rostro de Touya era aterradora. Seguro que también se lo diste todo. ¿Qué le dijiste para ganar tiempo, Shoto? ¿De qué demonios hablaste mientras estabas fuera, siendo una distracción tan útil? Me contó todo lo que Endeavor le hizo. Touya titubeó ante el grito, y sus llamas azules se extinguieron casi al instante por la conmoción. ¿Qué dijiste? Shoto abrió mucho los ojos al oír su grito, y al girarse vio a Ochako pasar junto a él, con los puños apretados y lágrimas corriendo por sus mejillas, acercándose a Touya sin dudarlo. Espera, Ochako, ¿qué estás? No voy a escuchar más esto. Su voz temblaba, pero su tono era firme. Ochako Uraraka podría haber temido ser quemada viva allí, pero eso no le impidió plantarse frente a Touya y mirarlo con ojos suplicantes. Por favor, me contó lo que había pasado antes de encontrarte. Lo que Endeavor le hizo a su madre, a sus hijos mayores, cómo lo hizo huir de casa por lo herido que estaba. Yo, no quiero impedir que arregles las cosas cuando oigo algo así. Fuera lo que fuese lo que Touya esperaba, claramente no era esto, y de hecho retrocedió un paso cuando la heredera de Construcciones Uraraka se acercó. Por primera vez, la mención de lo sucedido con Shoto pareció conmoverlo, y aunque no perdió la cautela, Shoto nunca había visto a su hermano tan desprevenido. Espera. ¿No quieres detenernos? La confianza de Ochako pareció desinflarse un poco y sus hombros se hundieron ligeramente. Debería hacerlo. Has venido y le has robado a mi familia nuestros archivos y todo eso, y debería intentar detenerte. Quiero ser un héroe. ¿Qué clase de héroe no quiere detener a ladrones y villanos? Para que sepas que soy un justiciero respetado. No es el momento, querido, le susurró la brava a Gentle, haciéndolo callar. Ochako apretó el puño y a Shoto le pareció que ya había tomado una decisión. Quiero ser una heroína. Quiero ayudar a la gente. Y esta parece una forma de ayudar a Shoto Todoroki. Después de todo lo que me dijo sobre Endeavor y cómo lo trataron, sobre lo que le hizo al resto de su familia, ¿cómo puedo interponerme en tu camino cuando lo que planeas es exponer al mundo a un hombre tan horrible como ese? Asintió y cerró los ojos, como si se decidiera. Si vas a publicar nuestros archivos e intentar atacar a Endeavor con ellos, si vas a intentar que pague por lo que hizo, entonces vete. Antes de que cambie de opinión y me haga pasar por la heroína que no soy. Pero, Shoto se quedó atónito, sin saber qué decir por un momento. Esta es la empresa de tu familia. El negocio que reconstruiste gracias a tus dificultades de infancia. Si publicamos estos archivos, tu familia también sufrirá las consecuencias.
¿De verdad te parece bien que nos vayamos con esto, sabiendo que serás el centro de atención? No debería. Pero, lo miró, y no había máscara que ocultara lo que quería decir. A pesar de toda su agitación emocional, Shoto vio su convicción y la creyó. Pero tenemos todo de qué enorgullecernos. Hacemos todo lo posible por arreglar la vida de las personas y reparar el daño causado por otros. Sé que ganamos dinero con ello, sé que nos beneficiamos, pero hacemos todo lo posible por ayudar. Hemos sido los únicos capaces de responder y satisfacer la demanda de trabajo reparando daños colaterales, porque mi don nos permite hacer el trabajo en la mitad de tiempo. Hemos podido arreglar la vida de más personas que nunca antes del incidente cero, y seguiremos arreglándolas mientras sea necesario, donde sea necesario, quien quiera que la haya causado. Así que, sea cual sea la tormenta que nos traigas, mamá, papá y yo podemos capearla. Dios mío. Mientras Shoto permanecía boquiabierto, Cortés pareció haber llorado al oír su breve discurso. Jovencita, si alguna vez te conviertes en una héroe profesional, el mundo será un lugar mejor. Ojalá te vea graduarte de una academia de héroes pronto. No está mal, dijo la brava, entregándole con cansancio un pañuelo a Gentle y saludando a Ochako con un gesto de aprobación. Gracias. Nos hemos propuesto aceptar trabajos que persigan a los corruptos, así que, gracias por comprender y por no estorbar, supongo. Ochako asintió, pero luego titubeó al recordar que Touya seguía en la habitación y se giró hacia él. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahora? Por un momento, Touya pareció meditar sobre qué decir, antes de asentir, y Shoto se dio cuenta de cómo la ira se había evaporado de su voz tras escuchar lo que ella tenía que decir. Claro. Estamos bien. Y. Gracias por preocuparte por el bienestar de la niña. Pero no le digas a nadie que estuvimos involucrados, o quizá reconsidere no prenderte fuego. Miró al último miembro del grupo. Compres, has estado demasiado callado. ¿Te comió la lengua el gato? El mago enmascarado rió para sí, con los hombros temblando. Para nada. Simplemente pienso que quizás al joven Ochako le convenga decirle a la policía quiénes son los autores intelectuales, después de todo. ¿Eh? Sé que te gusta tu atención, Compres, pero ¿no crees que es demasiado? Para nada. Creo que de esta manera podría ser aún más ventajoso para nosotros. Compres golpeó el suelo con su bastón 2 veces, resonando en la enorme sala de conferencias. Gentle y la Brava fueron reclutados en parte por su experiencia en publicar historias escandalosas como esta y en representar robos al estilo Robin Hood. Sea cual sea el resultado, siempre terminamos con Gentle publicando los archivos y denigrando a Endeavor para que todo Internet los viera. Pero eso por sí solo no tiene suficiente impacto. Es un golpe de refilón, un puñetazo contenido, nada devastador. Pero le duele más si sabe que estuve allí para ayudar a robar y liberar los archivos. Shoto se había desmoronado mientras Ochako hablaba, pero en cuanto Compres empezó a trazar su plan, todo encajó a la perfección. Su hijo menor, el que huyó, ahora lucha para desenmascararlo con otros justicieros. Si la gente lo descubre, dañará aún más su reputación, y la prensa hablará de ello. Y dijiste que este chico no era listo. Compres rodeó el hombro de Shoto con un brazo, para su vergüenza. Ese fue un gancho certero a la mandíbula, y lo preparó para un doble golpe cuando se subieran los archivos. Creo que sabes a qué me refiero, Davi. ¿Davi? Shoto hizo una pausa y miró a Touya, y entonces comprendió a qué se refería Compres con un doble golpe. Así que no soy el único que conoce el verdadero nombre de Touya, después de todo. Eso, podría funcionar. Si estás preparado. Los ojos de Touya brillaron con furia, pero no con la misma furia de antes. La comprensión de lo que Shoto y Compres querían decir se había mezclado con la determinación de hacerlo, una decisión tomada en un abrir y cerrar de ojos. Justo a tiempo. Se giró hacia Shoto y extendió una mano llena de cicatrices. No creo que esto signifique que te perdonen por meter la pata como lo hiciste, pero, esto podría funcionar. Lo dejaré si me lo permites, y podemos salir de aquí y volver a la vieja farsa. ¿Te parece bien? Nunca recibiría una disculpa de Touya, no por la forma en que había reaccionado, y menos cuando Shoto sabía que había tenido suerte de encontrar la manera de sacarle provecho. Eso no importaba. Su hermano no estaba enfadado y su plan seguía funcionando, y mientras estrechaba la mano que le ofrecía, eso era todo lo que importaba. Trato hecho. Con un gesto de asentimiento, Touya lo soltó y se giró para mirar a Ochako con una mirada que Shoto no pudo descifrar. Por si sirve de algo, gracias por escuchar a Shoto y por no interponerte en nuestro camino.
No olvidaré lo que hiciste por él y por nosotros. Y gracias por no prenderme fuego, supongo, respondió Ochako, sin sonreír exactamente cuando lo dijo. Touya resopló. Ni lo menciones. Quizás no sea tan amable si no resulta ser un buen héroe en el futuro. Se dio la vuelta e hizo un gesto al resto del variopinto grupo reunido en la sala de conferencias. Vámonos, antes de que el nuevo amigo de Shoto llame a la policía y nos encuentren aquí. Compres, conviértenos en mármol. Cierto. Al darse la vuelta para irse, Shoto sintió que le arrancaban la manga de su sudadera harapienta. Ochako, ¿qué? La chica que había conocido ese día lo rodeó con los brazos y lo atrajo así para un abrazo que duró un segundo y toda la vida. Shoto no estaba muy seguro de qué olía en su champú mientras lo hacía, y no estaba listo para devolverle el cariñoso gesto. En cambio, le dio unas palmaditas torpes en la espalda mientras lo abrazaba, antes de soltarlo y retroceder con una leve sonrisa. Buena suerte. Espero que puedas arreglar las cosas. Te mereces un futuro mejor. A pesar de todo, y del estrés de los últimos minutos, sonrió con sinceridad, por primera vez en mucho tiempo. Gracias. Mucha suerte para ti también. Estoy deseando verte convertirte en un gran héroe algún día. Lo decía en serio. No encontraba las palabras para expresarle lo agradecido que estaba por escuchar sus divagaciones, por permitirle desahogarse tras años de lidiar con la brutal ambición de Endeavor y las abrumadoras expectativas que le impusieron. Ella había sido pura y bondadosa, paciente y sin prejuicios, y había hecho sacrificios que podrían haberla lastimado a ella y a su familia para intentar ayudarlo a superar el pasado, para derrotar a su padre. Algún día la encontraría, y habría encontrado las palabras para superar su abrumadora incomodidad, la manera de agradecerle como es debido por lo que había hecho hoy. Eso se prometió. Últimas líneas conmovedoras, comentó Compres, mientras Touya, Gentle y la Brava eran rápidamente reducidos a canicas por sudor ante los ojos de Ochako, y guardados a buen recaudo en los bolsillos profundos de su abrigo naranja. Una agradable despedida, y estoy seguro de que ustedes dos adolescentes desventurados se reunirán algún día. Aunque es atrevido de tu parte asumir que dejaría que alguien más que yo dijera la última línea antes de que cayera el telón. La mano del mago bajó, y Shoto Todoroki tuvo un último pensamiento antes de desaparecer en la oscuridad que surgió al ser golpeado por el Kirk de Compres. Me pregunto cómo reaccionará el anciano ante esto. Shoto Todoroki. Edad: 15 años. Ochako Uraraka. Edad: 15 años. Touya Todoroki, Dabi. Edad: 25 años. De todas las cosas que habían sucedido en la vida de Izuku Midoriya, esperar a que Setsuna Tokage terminara de procesar sus pensamientos y expresara su opinión sobre su Kirk fue quizás una de las más aterradoras. Había entrado por accidente y había descubierto a Inko regalándole su don a Izuku, demostrando una habilidad para adoptar un don que Setsuna desconocía, e Izuku supo que el juego había terminado de inmediato. No podía dejar de explicarle lo que le había sucedido, y siendo sincero, una parte de él se alegraba de tener que hacerlo ahora. Era su prima y una pieza clave de su pequeño grupo con Tenko, y ocultarle el secreto no era algo que le gustara. Así que se había ofrecido a hablar, sabiendo perfectamente el daño que le haría si no decía nada o intentaba que olvidara lo que vio sin una explicación. Se había ofrecido, y ella había aceptado. Dicho esto, seguía nervioso. Setsuna era bromista y encontraba el humor sin esfuerzo en casi todo lo que pasaba en la vida, así que cuando sonrió y le dijo que quería que se lo contara todo, a Izuku le entristeció verla a los ojos y que su sonrisa no los había alcanzado. Era habladora y sugirió que fueran a otro sitio a hablar del asunto para que Inko no se viera arrastrada a nada que la incomodara, pero fue superficial comparado con su chispa habitual. Cuando Izuku sugirió que podría ser útil explicarlo, Inko los acompañó con alegría a la puerta y les sugirió que necesitaban espacio para hablar. Quizás ella también lo había notado. Setsuna había ido delante, charlando y bromeando mientras se desviaba brevemente a una cafetería para comprarse un té de burbujas, pero no le habían parecido bien. Tibios no era la forma correcta de describirlos, pero faltaba algo. Tal vez, pensó Izuku, era un reflejo de cómo se sentían él y Tenko en ese momento. Ambos estaban nerviosos por su reacción, lanzándose miradas silenciosas mientras caminaban cuando ella no los veía. Tal vez eso estaba afectando su forma de verla. Un poco de miedo de que su primo y uno de sus mejores amigos fuera a sufrir por lo que le habían ocultado, tal vez. El destino final sorprendió a Izuku hasta cierto punto.
Hacía tiempo que no volvían al viejo almacén donde entrenaban antes de la UA, desde que él y su grupo fueron atacados por los matones yakuza. Para su sorpresa y alivio, estaba completamente vacío al llegar, casi como si nadie lo hubiera tocado aparte de ellos. No había rastro de los yakuza, salvo una gran abolladura en una pared que Izuku se dio cuenta de que había creado al lanzar a cabeza de tiburón contra la pared con su don. En otras palabras, era un buen lugar para charlar. Y así habló Izuku. Tenko no añadió mucho mientras Izuku intentaba explicárselo todo a Setsuna, tumbada sobre una almohada corporal de Fagun que había sacado de una de las cajas de mercancía sobrante del almacén, salvo algunos asentimientos y comentarios sarcásticos sobre que la Yakuza había recibido su merecido, lo que provocó que Izuku frunciera el ceño en ese momento. Setsuna, por su parte, había permanecido casi en silencio mientras él la explicaba desde el principio. Desde el incidente cero hasta el momento en que el villano responsable de arrebatarle Sol Mid lo obligó a beber su sangre. No se detuvo, contándoselo todo, notando sus cejas arqueadas por la sorpresa al contarle cómo se manifestó la fuerza aérea cuando Bakugo y sus amigos matones intentaron pelear con él. No pareció sorprendida al enterarse de lo sucedido con Toya Setsuno, de cómo le arrebataron a Esteal, de las peleas posteriores con la Yakuza que presenció y de por qué Cabeza de Tiburón los había perseguido. El único momento en que pareció romper su pensativo silencio y hacer algo inusual fue cuando Izuku dejó escapar el momento en que usó su don revelación de memoria para ver el pasado de Tenko y la decadencia, cobrando la vida de su familia. Otro secreto salió a la luz, y Tenko tuvo que explicar lo que Izuku había revelado sobre su familia y lo que les sucedió, explicando por qué estaba tan afectado por lo que Niteye dijo en la UA. La respuesta de Setsuna fue levantarse de la almohada y abrazar a Tenko durante lo que pareció una eternidad, mirándolo a los ojos durante un largo rato. Izuku notó cómo Setsuna había separado su mano libre y se la había dejado a Tenko para que apretara la suya después, asegurándose de que estuviera bien. Lo único que pudo hacer después fue disculparse. Comprendió cómo debía sentirse ella, que había algo entre él y Tenko del que no era parte, que sus amigos y familiares le ocultaban algo tan grave. No quería que se sintiera infravalorada ni que no confiaban en ella, y solo pudo agachar la cabeza avergonzado y pedirle perdón por lo que le habían ocultado, con la esperanza de que al menos comprendiera de alguna manera lo que habían hecho. No necesitas seguir disculpándote, Susu. Su comentario lo sacó de su estado de disculpa y levantó la vista para encontrarse con su mirada. ¿Qué? Mira, entiendo por qué no dijiste nada. La sonrisa de Setsuna era tenue, y no la sonrisa burlona a la que estaba acostumbrado. No quiero enojarme contigo por eso. Estaba, un poco borracho caminando, supongo, un poco. Bueno, me peleé con un par de yakuzas para defenderte de algo que resultó que hiciste, pero, entiendo por qué lo ocultaste. Gracias, el peso del alivio hizo que los hombros de Izuku se encogieran. No quise. Lo sé. Pero mira, que entienda completamente por qué lo hiciste no significa que esté de acuerdo con todo lo que está pasando. Setsuna suspiró, mientras él fruncía el ceño, sin entender a qué se refería. Bueno, quizá no te salió tan bien como debería. Supongo que lo que quiero decir es que tienes un don que te hace todo esto, y entiendo que si la gente descubre que puedes tener dones, te arriesgas a que mucha gente mala quiera que uses ese poder por las razones equivocadas. Quieres ocultar ese poder a la gente equivocada. Pero no puedes ocultarlo para siempre, prima. Sí, no podía discutirlo. Lo sé. Es solo que, es el don de un villano, Setsuna. No quiero que me vean como un villano. Quiero demostrar que soy un héroe y que quiero proteger a la gente. Lo cual no puedes hacer si creen que vas a abusar de tu poder para robar dones, interrumpió Setsuna, deduciendo la verdad. Lo entiendo, solo que, cuando salga a la luz, si te has estado escondiendo tras aeroquinesis, fuerza aérea o como quieras llamarlo todo este tiempo, si es una sorpresa para todos, cuestionarán tus motivos, amigo. Yo no, porque eres un rollo de canela que quiere corregir todos los males del mundo, pero, otros sí podrían. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Aparte de lo que estás haciendo. No digo que tengas que cambiar lo que haces y contárselo a todo el mundo, Susu. Solo, no sientas que tienes que ocultárselo todo a todo el mundo, ¿sabes? Puedes contármelo como lo hiciste hoy, puedes contárselo a Himiko cuando te sientas cómoda con que tu amiguita sepa tu trágica historia. Setsuna. Ella ignoró sus quejas. Y quizás cuando estemos en la UA y sepas en quién confiar, puedas contárselo a más personas. Estudiantes, profesores, quien sea.
Solo para que, si quieres guardar el secreto hasta el futuro, una vez que hayas demostrado tu valía, tengas un buen grupo de personas a tu alrededor que saben que eres buena persona y pueden avalar tu valía. R correcto. Que un villano te haya dado ese don, sin que él te haya dado vos, no significa que vayas a ser un villano o un mal tipo, Izuku. La gente lo verá, y no digo que tengas que anunciarlo a todo el mundo, solo, no sientas que tienes que ocultárselo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Tenía sentido. Por mucho que la idea de mostrarle al mundo que podía usar dones le diera miedo, Setsuna tenía razón. Solo podría ocultarlo por un tiempo. Algún día, la verdad sobre lo que podía hacer saldría a la luz, ya fuera por accidente o por cualquier otra razón, y tendría que enfrentarse a quienes lo cuestionaran con un don tan poderoso. Sería mejor que sus seres queridos supieran lo que podía hacer, poco a poco, y tal vez, cuando el resto del mundo lo descubriera, fueran cuales fueran las consecuencias, tendría a su alrededor a quienes pudiera confiar para que lo apoyaran. Un círculo leal no es nada malo para alguien con poder. Su subconsciente a veces tenía una forma muy oscura de expresarlo, y se sacudió, intentando despejar la mente de ese pensamiento. De acuerdo, lo haré. Siento no haberte contado todo, pero, sinceramente, algunas cosas que puedo hacer me dan miedo, y supongo que por eso no se lo cuento a todo el mundo. Rió entre dientes con nerviosismo, pasándose una mano por el pelo verde. Ni siquiera sé todo lo que puedo hacer. Por eso ambos queríamos mantener este secreto lo más posible por ahora, dijo Tenko, hablando por primera vez en mucho tiempo. No se trata solo de lo que se ha llevado, sino también de lo que descubrimos por accidente. Piénsenlo. Cuando vio lo que pasó con mi familia, era un don relacionado con la memoria que no le había quitado a nadie antes. Lo descubrió por accidente hablando conmigo y no lo ha usado desde entonces. Parece que, tiene logros ocultos por desbloquear, pero aún no sabemos cuáles son. ¿Hay más quirks almacenados dentro del kit real? Sí, vale, quizá logros ocultos no sea la descripción perfecta. Es como, Tenko hizo una pausa, decidido a adaptar sus conocimientos de videojuegos al don de Izuku. Piensa que es como un árbol de habilidades. Algunas ramas han crecido, así que ha desbloqueado algunas habilidades, pero hay otras cuyos requisitos de desbloqueo desconocemos. Puede ser un límite de nivel, así que cuando gana más exp puede usar cierto don, puede ser que ciertas situaciones lo presionen para cumplir con las condiciones de desbloqueo, puede ser algo completamente distinto. Entonces, Setsuna se inclinó hacia adelante. Parece tener otros dones disponibles, porque de lo contrario no hay forma de explicar el don de memoria que está apareciendo. Quizás su cuerpo no esté listo o no sea capaz de usar algunos dones. Exactamente. Tenko asintió, apreciando la facilidad con la que Setsuna lo comprendió. Incluso cañón de aire. Fuerza aérea, respondió Izuku en desacuerdo, sin dejar que Tenko intentara cambiar el nombre de su propio Kirk nuevamente. Bien, fuerza aérea. Descubrió que obtuvo ese don después de que ese maldito Bakugo intentara pelear como un mini jefe rechazado. Eso nunca vino de nadie más. Así que ya tiene dones en su sistema que solo esperan a que se cumplan los requisitos de desbloqueo. Tenko rió entre dientes, a pesar de lo seria que era la conversación. Es como una enciclopedia de dones, incluso sin tener dones. Bueno, sobre eso, Setsuna dio un sorbo a su té de burbujas. Así que puedes elegir dones. Obviamente, le has cogido robo o como se llame a ese yakuza, Setsuno. Le cogiste el don a la tía Inko porque te vi hacerlo. ¿Tienes algún otro que hayas elegido? ¿Alguno del que no me hayas hablado? Solo uno, dijo Tenko, interviniendo. Frame también, ese gamberro de la yakuza que le infligió parálisis ocular. Señaló a Izuku con el pulgar. También lo consiguió. Y no pidas una prueba antes de decir nada. Si pudiera vivir sin sentir ese maldito don otra vez, sería genial. Créeme, no quiero volver a usar ese don jamás. Izuku se estremeció. Me da migraña durante 20 minutos después de usarlo. No, quiero repetirlo, ya que yo también lo he sufrido. Considérate afortunado de no haberlo sentido nunca, murmuró Tenko con tristeza a Setsuna. Apuesto a que sí. Aunque, Setsuna frunció el ceño. Ni siquiera vi nada en ese momento. Ni siquiera sabía que lo habías cogido. Yo tampoco. Izuku recordó lo indefenso que se había sentido a manos del don, y cómo en un instante sus dedos rozaron la columna vertebral del yakuza con un crujido de energía. Supongo que en ese momento debí quitárselo inconscientemente. Me preocupa que eso pueda pasar en la OA. En un momento mencionaré algo que me ocurrió y que podría ayudar con eso, dijo Setsuna.
Pero me recuerda lo que quería decir antes. ¿Qué es eso? Setsuna parecía pensativa, y un poco pensativa, mientras se giraba hacia Izuku. ¿Tu don solo salió cuando Bakugo y sus amigos idiotas intentaron pelear contigo? Sí, preguntó Izuku, un poco preocupado. ¿Por qué preguntas? Bueno, una de mis amigas del colegio era muy amiga del compañero de Bakugo. Si no recuerdo bien su nombre, pero crecieron juntos. Dijo que algo, tiempo atrás, lo hizo cambiar por completo, volverse tan retraído. Dijo que se había ido de la zona con su familia, pero, Setsuna lo miró con complicidad. También dijo que le encantaba presumir de su don. Cortina de humo, creo que lo llamaba. Solo que, desde ese día hasta que se fue con su familia, nunca volvió a presumir de su don con nadie. Nunca lo volvieron a ver. Izuku parpadeó, volvió a parpadear ante la noticia, y se giró hacia Tenko. Oh, no. ¿Crees que se lo merecía? Probablemente. Pero no es eso lo que preguntas, ¿verdad? Tenko hizo una mueca. ¿Crees que les quitaste sus dones en aquel entonces? ¿A los amigos de Bakugo? Es un poco extraño que hayas conseguido sus dones y no los de Bakugo, dijo Setsuna, tarareando. Pero no es imposible. Bakugo es un abusador que escapó del castigo durante años porque la escuela quería que fuera el número uno en el futuro. Su gruesa armadura argumental probablemente lo protegió. Setsuna miró fijamente a Tenko. Me gustas, Ten, pero a veces no entiendo lo que dices. Se encogió de hombros. No me preguntes. Oye, nerd de los dones. ¿Qué dones tenían antes? Oh. La mente obsesiva de Izuku empezó a funcionar a toda velocidad, engranajes que no había ejercitado durante años, alcanzando su máxima intensidad mientras recordaba lo que podían hacer. Así que Setsuna acertó, Kamegawa tenía cortina de humo, podía hacer humo con la palma de la mano. El otro, no recuerdo su nombre, era amigo de Tsubasa, pero, era el tipo con el don de los dedos largos. ¿Dedos largos? Setsuna arqueó las cejas. Apuesto a que tuvo muchas segundas citas. Antes de que Setsuna corrompa por completo al tipo más inocente que conozco, concéntrate, Izuku, gimió Tenko, mientras Izuku casi se sonrojaba de vergüenza. Pues pruébalos, Izuku. Supongo que eso es lo que sugiere Set, ¿no? Lo conseguiste. Setsuna asintió con una mirada extraña. Ninguno de ellos se ha manifestado en ti hasta ahora, bien, pero, veamos si los tienes y puedes sacarlos, o si algo te impide usarlos. Sí, cierto. De acuerdo. Izuku entendió lo que decían, así que la oportunidad de evaluar un don superó cualquier breve vergüenza que le invadieran los comentarios más atrevidos de Setsuna. El primero y más fácil de visualizar, para él, fue dedos largos. Su usuario había estado al lado de Bakugo, intimidándolo desde que se manifestó su don explosión, así que Izuku tenía un buen recuerdo de cómo era. La capacidad de hacer crecer los dedos del usuario hasta longitudes anormales, hasta casi 2 metros en un caso, no era algo fácil de olvidar. Así que bajó la mirada, se concentró, sintió el crepitar de un rayo negro en sus palmas esta vez, no es del todo compatible. No, no puedo. Tras una pausa y concentración, Izuku interrumpió la concentración en sus manos y miró a Setsuna. No, siento que esté conectado. Hay algo ahí porque siento un hormigueo en los dedos, pero, si lo tuviera, el don no se activaría en mis dedos. ¿Sí? Nivel máximo. Exclamó Tenko, dando un puñetazo al aire. Debería escribir un libro sobre esto, soy un genio. No célebres todavía. El hormigueo en sus manos podría ser solo la activación de su don, pero no prueba que tenga el don de dedos largos en sus poderes. Por lo que sabemos, no lo tomó. Setsuna ignoró el grito de indignación de Tenko y se volvió hacia Izuku. Así que es un fracaso. ¿Qué hay de cortina de humo? ¿Dijiste que salió de sus palmas? Ese sí, creo que fue así, Izuku asintió, antes de volver a concentrarse en sus palmas con una mirada confusa. Ni siquiera sabía el nombre de Kamegawa. Solo era otro compañero de clase que ayudaba a Bakugo a atormentarlo a la menor oportunidad, y solo recordaba que el chico parecía ser capaz de generar humo de sus palmas cuando se lo ordenaba, envolviéndose en él y creando una manta que en ocasiones había cubierto toda la clase. ¿Te gusta así? Izuku sintió la energía tan familiar crepitar en sus palmas, y después de todo lo que había pasado, no le sorprendió ver la columna de humo negro que emergía de su mano, cayendo al suelo y envolviendo sus pies en un humo oscuro que ocasionalmente crepitaba con destellos de color rojo oscuro. Tengo su don. Así que también tiene dedos largos, pero no puede usarlo por los requisitos de desbloqueo.
Tenko miró a Setsuna con aire de suficiencia. Me doy por vencido. Eres tan insoportable. Setsuna puso los ojos en blanco y miró a Izuku, cuyo humo se extendía lentamente por el suelo. ¿Te importaría apagar eso antes de que nos gasees a los tres? Ah, cierto. Izuku tardó un segundo en darse cuenta de lo que hacía. El don parecía generar humo de los poros de su piel y salir en volutas inconscientemente, así que, mientras intentaba imaginar cómo apagarlo, tardó un poco en responder a sus imágenes mentales y apagarse, desapareciendo. Supongo que es uno para practicar fuera de la UA. Un don bastante bueno para una misión de sigilo. Setsuna lo miró enarcando una ceja. Espera a que Himiko descubra que puedes hacer eso. Su habilidad de transformación combinada con una cortina de humo tuya. Ningún villano sabría jamás que los golpeó. Si mezclas el divisor de cola de lagarto con el humo, podrías sorprender a la gente, dijo Izuku. Su mente de estratega, acostumbrada a idear planes de misión hipotéticos para dones compatibles, se maravillaba ante la posibilidad de ampliar el equipo que Setsuna sugería. No podrían anticipar de dónde venías, y no sabrían qué les pasó. Una adquisición bastante útil, ¿no crees? Ese pensamiento hizo que Izuku flaqueara de emoción al considerar el potencial que podría darle al don del humo. Eso es, sí. Útil. Setsuna percibió claramente el cambio de humor, y él se dio cuenta de que lo había disimulado muy mal. Su tono cambió a tranquilizador al instante. Oye. Estás pensando en cómo lo conseguiste, ¿verdad? Quizás un poco. Supongo, Izuku sabía que repetiría sus comentarios anteriores, pero era una buena forma de resumir lo que sentía. Esto pasó en un momento de tensión con uno de mis abusadores, pero, ¿y si accidentalmente le quito algo a alguien bueno? Si le quito algo a uno de nuestros compañeros y arruino sus posibilidades de convertirse en un héroe. Te voy a detener ahora mismo, Susu. Setsuna terminó un sorbo de su té de burbujas y se levantó de la almohada. Ya lo dijiste, pero bueno, ese es el punto al que intentaba llegar antes. No paras de hablar de ese don que tienes, que te permite robarle a la gente y todo eso, pero, ¿te has parado a pensar si es una vía de doble sentido? Probablemente sea una pregunta extraña, pero seguro que hay algo más en el proceso que simplemente recolectar dones y poder acumularlos. ¿Será que la energía puede funcionar en sentido contrario? Setsuna, murmuró Tenko, mientras Izuku fruncía el ceño, confundido. ¿De qué estaba hablando? No entiendo. Vamos, es simple. Lo que sea que hayas hecho para quitarle el don a la tía Inko, sea cual sea el movimiento de energía, podrías hacer que la energía se mueva al revés, ¿verdad? Setsuna se puso las manos en las caderas y miró a Izuku con una mirada desafiante. Oh, vamos, ¿seguro que se te ha ocurrido antes? ¿O en serio nunca te has preguntado si realmente podrías darle un don a alguien? Oh, ella es inteligente. Manténla cerca. Espera, los ojos de Izuku se abrieron de par en par, boquiabierto por un segundo, antes de que el peso de lo que Setsuna había dicho lo golpeara como una bola de demolición. No tenía ni idea de cómo no se le había ocurrido hasta hoy, cuando ella simplemente se lanzó a la conversación como si fuera lo más obvio del mundo. Ahora que lo decía, no podía quitárselo de la cabeza. Todo lo que creía saber sobre el don que poseía podría cambiar radicalmente si lo que ella decía tenía sentido, si él pudiera invertir la dirección del flujo de energía y dar en lugar de recibir. Podría funcionar de verdad. Es posible. Cuando mamá me ofreció su don y lo acepté, el flujo de esa energía, ¿quién dice que no podría intentar darle la vuelta y devolverle el favor a la otra persona? Intercambio equivalente, reflexionó Tenko. Es posible. Esa es una referencia vieja, incluso para ti, y lo sabes, dijo Setsuna con sarcasmo, separando un brazo para clavarle el codo a Tenko en el costado. No me arruines el momento, tonta. Me parece bien. Pero supongo que tienes razón. No creo que lo hayamos probado antes. Tenko se incorporó de donde había estado recostado en el suelo y se apartó el desaliñado cabello azul de los ojos, sonriéndole a Izuku como un científico loco. ¿Qué te parece, compañero? ¿Quieres probarlo ahora? Izuku dudó. Espera. Digamos que Tenko tiene razón con esa teoría del árbol de habilidades. Por supuesto que tengo razón, pero continúa. Izuku ignoró a su mejor amigo. Luego hay dones que mi cuerpo, o mi don real, ha bloqueado porque cree que no estoy listo para ellos. Solo conozco unos pocos dones que tengo ahora mismo, pero, no puedo darte un don al azar y esperar que tenga éxito. Con gusto lo probaré a ver si funciona, pero necesitamos algo que probablemente alguno de ustedes pueda usar. Tiene razón, ¿sabes?
Asintió Setsuna, retrocediendo un poco. Ese don de revelación de memoria, por ejemplo, probablemente no encajaría con nada que Tenko o yo pudiéramos hacer porque se basa en la mente, y nuestros dones no. No tendríamos ni idea de cómo usarlo ni activarlo. Si sirve, creo que no entiendo bien cómo se usa, dijo Izuku con una risita nerviosa, pasándose una mano por el pelo. Pero tienes razón, no creo que sea buena idea intentarlo. Así que, algo a lo que cualquiera de los dos esté más acostumbrado. No a Freeseframe, dijo Tenko rápidamente. Dale a Freeseframe para que se meta conmigo y venderé tus libros de análisis de dones. Bueno, no Freeseframe. Izuku miró a Tenko con enojo. Además, creo que tendríamos el mismo problema. Ninguno de tus dones se basa en tus ojos. Eso significa. ¿Puedo hacerte una sugerencia? Tenko lo saludó con la mano perezosamente y luego señaló a Setsuna. Normalmente me ofrecería como voluntario para ser tu rata de laboratorio y hacer cualquier locura que sugirieses esta semana, pero, hoy se unió un nuevo jugador. Seth ya sabe la verdad sobre tu don, así que creo que es justo que esté tan involucrada como yo. Asintió. Intenta darle dedos largos. Oh. Izuku asintió con entusiasmo, dando saltitos, al oír la sugerencia, y se volvió hacia su primo con entusiasmo. Eso sí que podría funcionar. El divisor de cola de lagarto significa que ya tienes un buen control sobre las partes de tu cuerpo, así que no debería ser un problema que el don de dedos largos también te funcione. Eso también tiene sentido porque podrías intentar ver si puedes extenderlos antes o después de la separación, y. Tranquila, Susu. Yo también entendí por qué lo sugirió, no te preocupes. Setsuna rió entre dientes al ver a su primo perderse en un análisis de don como tantas otras veces. Lo entiendo. Y aunque no me hace mucha gracia que Ten haya decidido lanzarme a la línea de fuego sin preguntarme primero, como un verdadero caballero. Te invitaré a comer después de esto si de verdad quieres ganarme el perdón. La personalidad provocativa de Setsuna y su frecuente deseo de coquetear en los peores momentos hicieron que aceptara la brusca sugerencia de Tenko con total naturalidad. Buen chico. Sobornar en citas siempre funciona. Pero en cuanto a la prueba del don, tiene sentido que la pruebes conmigo, y con gusto te ayudaré. Espero que así dejes de preocuparte por robar a la gente para siempre y hacerte un montón de enemigos, Susu? Sí, cierto, dijo Izuku, negando con la cabeza, perplejo ante sus payasadas. Entonces, ¿lo intentamos? Setsuna se dejó caer sobre la almohada corporal de Fagun con tanta fuerza que, por un instante, pareció que la tela de Fagun se encogía de dolor, y le ofreció el brazo a Izuku. Vamos. Igual que hiciste con la tía Inko, pero al revés, ¿vale? ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? No quiero equivocarme y quitarte a Lizarta y Splitter. Izuku. El uso de su nombre real y no un apodo lo hizo mirarla, sus ojos esmeralda se encontraron con los verde oscuro al tomarle la mano. Además de que sé que perderías un pie y probablemente la cabeza si intentaras usar mi don, confío en que no te equivocarás. No vas a usar mi don. Sabes lo que hiciste con tu madre, y sé que tienes la fuerza para demostrar que también puedes dar. Puedes hacerlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, sabía lo que tenía que hacer en ese momento. Sonreír, como siempre hacía Olmig para tranquilizar a la gente y hacerles saber que no les hacía daño. La sonrisa tranquilizadora en su rostro era todo lo que necesitaba ver antes de cerrar los ojos. Vamos. Al cerrar los ojos, Izuku no buscó extender su poder ni pensó ni un segundo en el don de Setsuna. No estaba allí para eso, y sabía que necesitaba reflexionar, recordar su pasado, encontrar los recuerdos que le ayudaran a visualizar el don que deseaba. Por un breve instante, intentó no estremecerse al recordar el ataque de Bakugo, mientras su amigo de dedos alargados reía a carcajadas y se unía a él con uno o dos puñetazos, pero eso era todo lo que necesitaba para visualizar y ver exactamente lo que quería dar. Ya tenía el don, la imagen fresca en su mente, el hormigueo en sus dedos de nuevo. Y ahora. Empujar. Cuando el don de su madre saltó hacia él, Izuku sintió un leve tirón en su interior, como si hubiera atrapado un pececito con un señuelo y lo hubiera traído hasta allí sin ningún esfuerzo. Esta vez, sin mover la mano, casi sintió como si hubiera lanzado algo lejos de sí, como si lanzara un señuelo al agua para ver qué otros peces encontraba, antes de que el hormigueo en sus dedos desapareciera. Sintió, por un segundo como si hubiera una hendidura en su ser, como si su cuerpo fuera un charco, y como si por un instante se hubiera cavado un agujero que ahora se llenaba con el resto del agua, sin apenas una ondulación visible en la superficie. Se sintió más ligero. Sintió exitoso.
Abrió los ojos lentamente, uno a uno, y miró a Setsuna con preocupación. ¿Sentiste eso? Ella retiró la mano, se miró los dedos y pareció concentrarse. Siento, un hormigueo. Espera, visualízalo, ¿vale? Sí, Izuku casi se quedó boquiabierto al oír esto, cuando las delgadas manos de Setsuna parecieron extenderse rápidamente. Sus 4 dedos y el pulgar de la mano que él sostenía se extendieron como un resorte, alcanzando casi 1 metro de longitud. ¡Guau! Setsuna, tu mano. Setsuna miró la mano y se rió a carcajadas, girándola a un lado y a otro para mirarla. Ni hablar. De verdad lo hiciste, Susu. Eres un genio loco. Puedes dar y recibir dones. ¡Increíble! Lleno de alegría por este descubrimiento, Izuku saltó y abrazó a su prima, sacudiéndola mientras se incorporaba en la almohada. Lo hiciste parecer tan fácil. No es nada del otro mundo, se jactó, recuperando su arrogancia, fruto del orgullo, antes de levantar una ceja y, con una breve pausa, separar sus enormes dedos de su mano de tamaño normal para flotar en el aire. Caramba. De hecho, también funciona con la mía, ¿te importaría mirar eso? Cualquier villano que vea esos ataques volando deseará haber aparecido en otro nivel, dijo Tenko, riendo al ver los dedos gigantes levitando en el aire antes de que Setsuna le lanzara su dedo medio de 1 metro como una jabalina. Oye, Esas cosas duelen aún más ahora. Setsuna soltó una carcajada al ver que volvían con ella. Madre mía. Esto es demasiado bueno. Agarró el dedo medio con la mano libre mientras los demás dedos se reunían, y lo señaló como una espada. ¡Ay, perro asqueroso, te cortaré en el acto! Y toda la tensión desapareció mientras ella bromeaba, Izuku riendo entre dientes y Tenko aullando de risa. Ese acento. ¿Quién te dijo que eso era un buen acento? Oigan, no es mi culpa que ustedes dos, cerebritos, no sepan apreciar la buena actuación. Tuvo la gracia de reírse de sí misma mientras se reconstruía el último dedo de la mano y lo encogía a su tamaño normal sin esfuerzo, secándose una lágrima de la risa. Bueno, supongo que eso demostró que funciona. Por mucho que me divierta con una espada de dedos, creo que puedes recuperarla como una prueba exitosa, oh, gran ladrón de dones, Midoriyaya. La risa de Izuku se detuvo antes de que una idea cruzara por su mente y se detuviera un segundo. Oh. Oh. Sí. Asintió para sí mismo y sonrió levemente. Tenía sentido, después de todo, con lo que ella le había mostrado hoy. O podrías quedártelo, después de todo. Eso hizo que Tenko, revolcándose en el suelo de la risa, se incorporara y prestara atención. ¿Qué dices, Izuku? ¿hablas en serio? Setsuna también titubeó. Sí, ¿en serio lo que dijo? Entonces levantó una ceja, como si lo desafiara, pero con poca convicción. No intentas comprar mi silencio con esto, ¿verdad, Susu? Tenko puede comprar mi lealtad con una cita para cenar, pero esto es un poco diferente. No, pero, escúchame. Miró a su prima y la facilidad con la que había manejado el don que acababa de recibir. Tu don, rabo de lagarto, implica manipular tu cuerpo al instante para partirte en pedazos. Tenías todo ese control listo para aprovecharlo al máximo, y demostraste que puedes controlarlo, te queda perfecto. Qué desperdicio en mí, pensándolo bien. Hasta hoy ni siquiera sabía que lo tenía hasta que dijiste algo, y no podía usarlo, tú sí. Izuku hizo una pausa, y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. No parecía inquieta ante la perspectiva, sino ciertamente sorprendida. Pero, la gente sabe cuál es mi don. Saben que puedo dividir mi cuerpo en pedazos, pero no creen que pueda cambiar el tamaño de los trozos. Si te sirve de algo, interrumpió Tenko, la comprensión de los dones cambia constantemente. Izuku se hizo reevaluar porque Inko se lo pidió, y el registro de dones actualizó con gusto las habilidades de su lista. Siempre se creyó que el mejor geanista podía manipular telas, hasta que un día demostró que podía manipular fibra de carbono y le cambiaron el nombre de su don a maestro de la fibra. El tuyo, quizá también haya subido de nivel. Setsuna pareció darle vueltas. Supongo. Y supongo, no es probable que puedas encontrar a su dueño original. Querrías intentarlo, pero incluso si lo encontrarás y le dijeras que le has quitado su don, entonces estarías expuesta a todo el mundo. Sí, cierto, Izuku tenía demasiado miedo de exponerse a todos como para siquiera considerarlo. Es mejor así. ¿Estás seguro? Puedes devolverlo ahora mismo si. No quiero quedarme con un don que no me sirve, o que no tengo ni idea de cómo usar, cuando alguien más podría usarlo y sacarle el máximo provecho así como así. Izuku asintió, decidido. No voy a obligarte.
Si no quieres quitártelo, entonces, lo recuperaré e intentaré dárselo a alguien más en el futuro. Pero podrías aprovecharlo para convertirte en héroe, y entre tú, Tenko y mamá, no hay nadie en el mundo en quien confíe más, así que, le darías un buen uso, y prefiero ver eso. De acuerdo. Si eso es lo que quieres, entonces, Setsuna asintió, con una leve sonrisa de vuelta en su rostro. Lo acepto. Es mejor que algunos de los regalos de Navidad que me has dado antes. Oye, no es mi culpa que parezca que solo quieres libros de dinosaurios. Solo bromeaba contigo, Susu. Pero en serio, gracias. Haré todo lo posible por aprovecharlo bien con mi don. Me llevará algo de práctica, pero, lo lograré. Estoy seguro de que lo harás. ¿Un apretón de manos cerrado? Sonrió Setsuna, extendiendo sus nuevos dedos largos para ofrecerle a Izuko un gran apretón de manos. ¿Me voy a arrepentir de haberte dado eso, no? Tal vez. Aunque, ahora que mencionas dar dones, supongo que la prueba fue todo un éxito, ¿no? Exactamente. Izuku casi había olvidado la razón principal tras la sugerencia de Setsuna de probar esa faceta de su poder. De verdad funcionó, ¿verdad? Puedo aceptar dones, y puedo darlos. Por favor, que alguien debilite a Izuku antes de que también pueda crear dones, suplicó Tenko con sarcasmo. Supongo que eso significa que ya no tienes que preocuparte por nada malo en la UA, Su? Yo no, podría arreglar las cosas aunque tomara algo por accidente. Ni siquiera sentiría nada si me equivocara, podría simplemente, arreglarlo. La revelación le había quitado un peso de encima a Izuku, a decir verdad. La preocupación de que sus acciones pudieran ser permanentes para personas que no lo merecían lo aterrorizaba. Parece que todavía tengo dones que desconozco, pero no voy a perjudicar a nuestros compañeros añadiendo los suyos. Cruzaremos ese puente de otros dones desconocidos cuando llegue el momento, dijo Setsuna, intentando tranquilizarlo con la mirada. Me alegra que ahora sepas que ya no tienes que preocuparte por eso. Y, sinceramente, me sorprende que nunca te lo hayas preguntado, friki de los dones. Si puedo devolverle los dones, la mente de Izuku corría a 1000 por hora mientras pensaba en las posibilidades, casi pasando por alto los comentarios de Setsuna. Puedo. Si estás a punto de sugerir que volvamos a buscar a ese Yakuza y le devolvamos su don, te has superado, rió Tenko entre dientes, antes de mirar a Izuku y ver cómo su rostro se desvanecía. ¿En serio? No estabas pensando en intentarlo, ¿verdad? Quizás un poco. Maldita sea, Su. Tenko echó la cabeza hacia atrás y gimió exasperado. Bueno, ya que de verdad pensaste eso, déjame explicarte por qué es mala idea para que tu idiota no nos mate a todos. Primero, y probablemente el más importante, ¿recuerdas a ese tiburón que nos dijo que su jefe mató al tipo al que le robaste un don? Buena suerte devolviéndole un don de un agujero en el suelo. A menos que lleves un don de reaparición descomunal, eso no va a pasar. Oh. Izuku había olvidado lo que Cabeza de Tiburón había dicho sobre su antiguo teniente cuando se enfrentaron en el almacén. Parecía que había pasado una eternidad, antes de los exámenes de la UA y todo eso, y ese hecho en particular se le había olvidado. Supongo que se acabó. Oh, no. Hay más números después del 1, porque imaginemos esto por un segundo si aún estuviera vivo. Tenko estaba furioso y claramente no iba a detenerse por Izuku. 2. Incluso si estuviera vivo y quisieras devolverle un don, no sé dónde están las bases de la Yakuza por aquí y no quiero ir a averiguarlo. Creo que sé dónde están algunos Yakuza. 2 pares de ojos, uno rojo y otro verde, se fijaron en Setsuna ante su intervención, y ella se encogió de hombros, completamente imperturbable. ¿Qué? Mi tío Rapt solía estar involucrado con la fábrica de villanos y los antiguos traficantes de Trigger antes del incidente Zero. Era una mala influencia para su sobrina. Ni siquiera quiero preguntarte qué tramas. Tenko hizo una pausa. Su hilo de pensamiento pareció descarrilarse por completo por un instante. ¿Dónde están por aquí entonces? Setsuna pateó un trozo de cemento en el suelo. Por aquí, no estoy completamente segura. El tío Rapt siempre decía que tenían un almacén cerca de la estación de tren, además de un gran recinto a las afueras, pero, bueno, cuando intentaba limpiarse, le dio a la policía la ubicación de algunos. Enviaron a un par de héroes locales, como ese que Sagiriman que solía ir a todos los festivales deportivos escolares. Los héroes dijeron que no encontraron nada, así que, dio un sorbo al té de burbujas que había comprado. Un fuerte ruido salió de la pajita al llegar al fondo de la taza, y se encogió de hombros. Caso cerrado, supongo. Si los conocía antes del incidente Zero, quizás ya no estén. ¿Quién sabe?
Tenko parecía a punto de hacer otra pregunta, pero se detuvo. Me estoy distrayendo, ¿verdad? Setsuna le sacó la lengua. Un poco. Maldita sea. Tenko levantó un tercer dedo enguantado. Bueno, 3, me han añadido porque ese lagarto imbécil parece conocer a la gente equivocada. No voy a dejar que ustedes, dos idiotas con ganas de morir, vayan a buscar al tío criminal y loco de Setsuna y le saquen un mapa de niveles. Aunque sus conocimientos ya sean demasiado viejos. 4, Inko me mataría por dejarlos hacer eso, aunque la Yakuza no lo hiciera. Bien dicho. ¿Y 5? Preguntó Setsuna con una sonrisa irónica. Por último, pero no menos importante. 5 sería si encontráramos su escondite, nos adentráramos en el jefe y le dijéramos. Oye, le robamos el don a tu teniente hace un par de años, ¿lo quieres de vuelta? Tenko le hizo unas pistolas de dedos bastante malas a Izuku. ¿Se reiría de nosotros o te dispararía? O ambos, añadió Setsuna amablemente. O ambos. Tenko parecía haber intentado encontrar algo más inteligente como punto final, pero se rindió, agitando las manos con torpeza. Eso es todo. Espero que tu cabeza dura no necesite más explicaciones, Su. Sí, lo entiendo, mientras Setsuna empezaba a reírse para sí misma, Izuku levantó la vista, a la defensiva. Oye. ¿Por qué te ríes de mí? De hecho, se secó una lágrima de la risa y sonrió. No, es que, así que consideraste por un segundo devolverle su don a alguien así. Eres buena persona, Susu, tan buena que incluso te arriesgarías a ayudar a alguien malo, cuando no merece tu tiempo. ¿Y aún así dudas de ti misma? ¿Crees que por lo que puede hacer tu don, la gente te va a mirar y pensar que eres una mala persona? No. No eres así, amigo. Sintió que se tambaleaba. Gracias. Caramba. Algunos de esos niños te hicieron una mala pasada de pequeño, si crees que decir que eres una persona decente es algo por lo que debo agradecerte. No tienes que agradecerme, tonto. Su sonrisa permaneció, pero algo en los ojos de Setsuna se suavizó y su voz perdió el tono burlón. Créeme, Susu, eres un tipo recto que va a ser un buen héroe. No tienes que demostrarme tus intenciones porque después de todo lo que has pasado para llegar aquí y de que todavía quieres hacer lo correcto por todos, sin importar quiénes sean, sé que vas a marcar la diferencia y sé que eres un héroe hasta la médula, amigo. Izuku sollozó, secándose la lágrima característica de Midoriya que se le había escapado y sonriéndole a Setsuna. Bueno, es que, mejor no le digamos a nadie por ahora lo que mi don puede hacer, ¿de acuerdo? Ella separó un brazo y lo levitó para darle una palmadita en la espalda. Claro. Mira, no estoy de acuerdo con mantener a todos al margen, pero espero que hoy hayas demostrado que no tienes por qué preocuparte. Claro, puedes recibir, pero también puedes dar, para que puedas solucionar cualquier problema que se nos presente y superarlo todo para demostrar que eres una buena persona, ¿verdad? ¿Nuestro camino? Claro que sí, a nuestra manera. ¿Crees que no voy a ir a ningún lado ahora? Se levantó y le volvió a colocar el brazo, extendiendo un dedo largo para pincharlo en el pecho. Me contaste tu secreto, y no voy a ninguna parte, primo mío. Me da igual si somos tú, yo y tu mejor amigo con malas referencias contra el mundo. Oigan, un poco de respeto, por favor. Exclamó Tenko. Solo calidad de mi parte. Como sea. Mira, no me importa si somos solo nosotros 3 mosqueteros contra el mundo, lo haremos juntos. Será uno para todos y todos para uno, ¿no? No tienes idea. Izuku sintió una oleada de familiaridad al oírla hablar, pero fue reemplazada por el sentimiento que transmitían esas palabras y lo mucho que las apreciaba. Bien. Todos juntos, cueste lo que cueste. Sí, el poder de la amistad, lo entiendo. Tenko se encorvó, esquivando un golpe de dedo largo de Setsuna. Ya que terminamos, volvamos a casa con Inko, ¿vale? Este almacén me da escalofríos después de lo que pasó, y ahora, con todas esas almohadas alrededor, siento como si me estuvieran vigilando. Sí, lo entiendo. Izuku sonrió agradecido a Setsuna y Tenko, su prima y mejor amiga, las personas con las que sabía que podía contar contra el mundo. Vamos. Mientras caminaban hacia la salida, Izuku se sintió mucho más ligero que nunca y le dedicó a Setsuna una sonrisa sencilla y feliz. Había tenido tanto miedo de ser descubierto antes, de que su don lastimara a quienes quería ser su amigo y convertirse en héroes, de no poder arreglar nada. Ese día, con Setsuna, había demostrado que, incluso en las peores circunstancias, aún podía arreglar las cosas y hacer lo correcto.
Ahora podía estar tranquilo, sabiendo que podía esforzarse al máximo para convertirse en un héroe, sabiendo que contaba con un grupo de apoyo a su alrededor que lo respaldaba pasara lo que pasara. Izuku tenía suerte, iba a la UA y estaba deseando mostrarles lo que podía hacer para ayudar a la gente. El futuro, pensó, era brillante. Se escuchó un crujido cuando Izuku y su grupo salieron por una puerta cortafuegos y se dirigieron a casa, y el almacén estaba en silencio. Así que realmente posee All for One. En un rincón oscuro del tejado del almacén, muy por encima de donde Izuku y su grupo habían estado hablando, las sombras se ondularon y resonó una voz profunda. Dos ojos amarillos y brillantes en la oscuridad se entrecerraron al observar el espacio vacío. Este era un espacio donde las tareas de vigilancia se habían vuelto rutinarias tras el incidente con la Yakuza. Era un lugar conocido para el chico, uno que podía ser vigilado sin interferencias externas, a diferencia de su casa en un tranquilo barrio residencial cerca de la comisaría, o de su escuela, llena de estudiantes y profesores. El chico no había estado allí desde hacía mucho tiempo, pero sí hoy, y en cuanto a lo que había dicho. Kurohiri se desplomó en el suelo, inspeccionando la almohada corporal Fagun que Setsuna había dejado sobre ella, antes de fruncir el ceño y entrecerrar sus ojos amarillos con sospecha. Y aún así quiere ir a la UA, con el don del maestro. Doctor, puede que tengamos un problema, y quizá debamos actuar con más firmeza. Las sombras se enroscaron y retorcían, el espectro desapareció y el almacén volvió a quedar en silencio. Izuku Midoriya. Edad: 15 años. Don: es. Fuerza aérea, robo, retrospectiva, imagen congelada, atracción de objetos pequeños, cortina de humo y... Setsuna Tokage. Edad: 15 años. Don: es. Cola de lagarto, dedos largos. Tenko Shimura. Edad: 17. Don: decadencia. Kurohiri. Edad. Don: puerta de disformidad.